Trono de los Arcanos Mágicos apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 711 Ritual de adoración al demonio. La voz que sonaba como viento frío se rió entre dientes. ¿Tiene algún sentido reconocerme? Eventualmente morirás aquí. Iba a matarte para eliminar todas las pistas, pero fuiste a la Tierra congelada en una misión y no pudiste ser localizado. Por eso se pospuso para este momento. Antes de que Yakov respondiera, se echó a reír. Deberías odiar a tu jefe Yakov en lugar de a mí. Si no se hubiera involucrado en esto, estarías disfrutando de tu vida, pero ahora mismo, incluso si no sabes nada, no te dejaré ir. Llora, tiembla y sé devastado mientras disfrutas del último episodio de tu vida. Después de la risa engreída, la celda de la prisión volvió a quedar en completo silencio. Las maldiciones, las burlas y las súplicas de Yakov no tuvieron respuesta alguna. Me escaparé de este lugar. Les arrancaré la cabeza y les daré de comer a los osos. Yakov no tartamudeó en absoluto en este momento, pero gradualmente, la suya fue la única voz en toda la celda de la prisión. Los mercenarios que maldecían con él se callaron. Bajo sus ojos extraños, Yakov dejó de burlarse y miró a los mercenarios, solo para ver sus caras indiferentes, sino odiosas. Helado, su voz se volvió baja. ¿Me odias por involucrarte en el asunto de Duque Duda? No hicimos nada, pero nos atraparon y es posible que nos maten en cualquier momento. Jefe Yakov, ¿no cree que deberíamos estar enojados? ¿Debería al menos decirnos de qué se trata? Ak, la mano derecha de Yakov, preguntó con amargura. ¿Por qué no mencionaste que cabreaste a Duque Duda? No me hubiera quedado si hubieras dicho eso. Ole, deberías responder por lo que hiciste solo. Suficiente. Ya es suficiente. Ana gritó de repente con furia. ¿Qué dijiste cuando el jefe Yakov se convirtió en caballero? El jefe Yakov nunca quiso involucrarnos. Es solo porque Duda es un villano demasiado vicioso. Con lágrimas de ira, no podía aceptar que el pacífico y feliz equipo se convirtiera en esto. ¿Tiene la hermana Katrina razón en que las personalidades reales de uno nunca serán reveladas hasta el momento más peligroso y desesperado? De alguna manera recordó algo que Katrina le dijo antes. El grito y la acusación de Ana silenciaron la celda de la prisión. Entonces, la voz apagada de Yakov hizo eco de nuevo. Está bien si estás resentido conmigo, Duque Duda aún no ha tomado medidas. Debe ser aún más horrible. Es inútil. Yakov dijo con calma pero con firmeza. Solo después de que lo intentes sabrás si hay una posibilidad de escapar. El Duque Duda dijo eso obviamente para avivar la discordia. Hasta donde yo sé, se deleita con el dolor y la desesperación de otras personas. No le dejaría conseguir lo que quiere incluso si yo muero. ¿Y tú? ¿Vas a morir siendo objeto de burla? Bien dicho. Alguien aplaudió afuera. Duque Duda dijo con una sonrisa. Yakov, recuerdo que había una dama muy hermosa en tu equipo. Era más hermosa que la mayoría de las damas nobles, y parece que te agrada mucho, ¿no es así? ¿Qué deseas? Yakov se agarró a los barrotes. Ana gritó con ira y miedo. No tiene nada que ver con la hermana Katrina. Se unió a nosotros a mitad de camino y no sabe nada. Me encanta destruir lo que le gusta a la gente poco a poco delante de ellos mientras disfruto de su semblante y reacciones. Esa razón es bastante buena. Duda se rió aún más loco. 2 hombres lobo adultos han sido enviados para capturarla. Ambos son muy fuertes. Tal vez, ella no podría soportarlos. Ja ja ja. Culo ole. Yakov sacudió la jaula de hierro con fuerza, sus ojos inyectados en sangre. Ana negó con la cabeza horrorizada. Eres un demonio. Un demonio real. En los cuentos, a los demonios les encantaba la matanza y la destrucción. Ese es el mayor cumplido para mí. Duda no se enfureció en absoluto, pero se rió de satisfacción. Bien, estoy de buen humor, pero he decidido adelantar tu tiempo de muerte hasta ahora. De esa manera, nunca tendrás la oportunidad de escapar. Al escuchar eso, todos los mercenarios perdieron su impulso. La moral que acababa de levantar Yakov se convirtió en desesperación. Gracias a la escasa población del Imperio Schachran, las mansiones aquí eran mucho más grandes que las de Rentacto, y la tranquila mansión frente a ellos lo era aún más. Esta es la mansión de Duque Duda. Sobre un árbol de hoja perenne, el vizconde de Carendía estaba de pie en el extremo de una rama como si fuera ingrávido, su capa negra temblaba con las ramitas. Katrina flotó junto a él sin decirle una palabra. Invocó su poder espiritual y un ojo en blanco y negro apareció ante ella. Parecía misterioso y espeluznante.
Ella siguió el código de conducta de los brujos y trató de evitar batallas sin preparación. ¿Ojo secreto? El vizconde levantó la cabeza y la miró. Unos pocos murciélagos ilusorios salieron volando de su cuerpo y se colaron en la mansión con el ojo secreto. Un momento después, la mayor parte de la vista de la mansión se desplegó en sus ojos. Se manifestaron los centinelas abiertos y secretos, las trampas, el número de enemigos, su distribución y su habilidad promedio. Varios lugares están protegidos por poderes misteriosos. Tenemos que acercarnos a ellos para realizar un reconocimiento. Katrina siempre había sido concisa en las batallas. Entonces, su cuerpo se volvió transparente y desapareció en el cielo nocturno. Las patrullas y los guardias de afuera no pueden descubrirnos en absoluto, dijo el vizconde Carendía con pereza y despreocupación, su cuerpo fundiéndose en la oscuridad. Bien, cuida los sentidos de los hombres lobos salvajes. Los defensores y las trampas en la mansión eran caballeros irreverendos como mucho, nada digno de mención para los dos expertos. En realidad, eran los pocos hombres lobo errantes los que pedían cautela. Pronto entraron en la mansión. Como si caminaran entre un montón de marionetas, llegaron al salón principal de la mansión. Olas débiles destellaron, y Katrina volvió a realizar el ojo secreto, dejándolo entrar en la casa principal a través del hueco. Un altar hecho de materiales desconocidos apareció ante los mercenarios, mientras espadas, dagas y otras armas se colocaron al azar en el suelo. El altar estaba completamente negro, grabado con caras horribles en todas direcciones. Tenían cuernos en la cabeza y rostros retorcidos. De sus dientes salientes, la sangre roja goteaba sin parar. Después de que la sangre alcanzó las complicadas runas en la parte inferior del altar, se levantó una vaga niebla sangrienta, extendiendo una sonrisa apestosa pero dulce. En el centro del altar, se colocó una estatua difusa con forma humana, pero tenía dos cuernos de demonio puntiagudos en la frente. Sus ojos carmesí eran extremadamente espeluznantes en la oscuridad. Un vistazo fue suficiente para llenar a una persona con el deseo de destruir todo con disgusto. Yakov, Ana y los otros mercenarios fueron empujados al suelo vacío frente al altar. Estaban más o menos agitados después de ver la estatua y oler el olor. Duda, que parecía sombrío y arrogante incluso con su barba, puso una sonrisa cruel. Esas son tus armas y tus socios son tus enemigos. Quien sobreviva al final será liberado. ¿Quién te creerá? Eres un lunático adorador de demonios. Ana resopló, pero pisó una espada corta. Después de todo, necesitaban armas para escapar. Duda le dio unas palmaditas en las manos y hombres lobo y caballeros salieron de la esquina. Él rió entre dientes. Eres libre de no creerme, pero como resultado, tus oponentes serán ellos, 12 expertos a nivel de caballero. Cierto, uno de ellos es un gran caballero. ¿Crees que es más esperanzador vencerlos? Mirando al hombre fuerte que tenía una espada gigante en ambas manos, Yakov sintió que su corazón estaba pesado. Ese fue el gran caballero que lo capturó vivo. Ambos tenían el poder sanguíneo de los gigantes de hielo, pero él estaba completamente dominado. ¿Fue posible derrotarlos? Ahora que incluso Yakov y Ana estaban algo desesperados, los otros mercenarios eran aún peores. Alguien gritó. Duque duda, Yakov es un caballero. No podemos derrotarlo aunque estemos combinados. Maleja. Ana miró enojada al ayudante del equipo mercenario. Yakov estaba pálido. ¿Uno de sus hermanos lo iba a matar para tener una oportunidad de sobrevivir? Tenga la seguridad. El poder sanguíneo de Yakov se ha limitado. Duda sonrió. La vaga niebla se hizo cada vez más intensa y los ojos de muchos mercenarios estaban inyectados en sangre. Sí, Yakov fue quien los metió en esto. Serían liberados tan pronto como lo mataran. Yakov, todo esto es culpa tuya. Si te sientes culpable, no te resistas y danos la esperanza de sobrevivir. Ankh, respirando con dificultad, tomó una espada larga. Con tintineos, los otros mercenarios recogieron sus armas. No. Ana gritó desesperadamente ante su fealdad. Mirando a los mercenarios que estaban en su lado opuesto, Yakov cayó en un incómodo silencio. Yakov, no trates de ser un buen chico. Si te matan, le daré a tu señora Katrina a mis amigos hombres lobo. A ellos les gustan más las chicas bonitas. Dijo Duda. Con su ruido haciendo ruidos oscuros, Yakov luchó por levantar una espada larga. Duda sonrió satisfecho, y la estatua en el altar parecía más clara. De hecho, no creo que los hombres lobos sin cerebro realmente aprecien la belleza. Para ellos, las mujeres son lo mismo. El vizconde Carendía refutó las palabras de Duda con indiferencia.
Katrina lanzó mente mecanizada sobre sí misma para contener su furia. Con indiferencia, dijo. Parece que Duda es el anfitrión del ritual de adoración al demonio. Tendremos pistas después de capturarlo. Sí. No hay otros expertos alrededor excepto dos grandes caballeros. El vizconde Carendía se ordenó la pajarita como si fuera a cenar. Con lágrimas en el dolor de la desesperación, Ana sostenía su espada corta y tenía la intención de luchar hasta la muerte. Su cabeza estaba mareada por el hedor de la sangre y parecía incapaz de controlar su odio. Ella esperaba matar a todos los horribles tipos. Duda dio un paso atrás y se detuvo ante una puerta que tenía patrones extraños. Luego, levantó las manos y anunció. Que comience la fiesta de la matanza y la traición. Se levantó una luz sangrienta y la fuerza perdida de los mercenarios regresó. Alzando su espada corta, Ana cortó dolorosamente a Ankh. No. No podemos brutalizarnos unos a otros. Mátalo. Es un traidor malvado. No, no. Mientras luchaba con desesperación, escuchó una explosión ensordecedora y sintió el calor abrasador. La puerta del salón fue rota por una enorme bola de fuego. ¿La bola de fuego de Lucien? Los ojos de todos estaban congelados. Debido a la explosión, los mercenarios detuvieron la batalla que aún no había comenzado. Vieron a un hombre guapo caminando hacia el pasillo desde la noche oscura afuera, seguido por una hermosa dama que tenía cabello rubio y ojos verdes. Vagaban con tanta indiferencia como si se estuvieran uniendo a un baile. ¿Hermana Katrina? Pensó Ana en su mareo. Jacob y los otros mercenarios tampoco podían creer lo que veían. En este momento, sombras oscuras de lobos cargaron contra los dos intrusos. Los hombres lobo fueron los primeros en volver a sí mismos y ejecutaron un Holy Blade, porque olían el asqueroso olor de los vampiros. El infierno Blade golpeó al vizconde Carendía y Katrina, pero se rompieron como espejos. Jeje. Una risita hizo eco, y las sombras rotas se convirtieron en ilusorios murciélagos negros que llevaban el intenso aire del sueño. Mierda. Es una trampa. Sus párpados se volvieron pesados, los hombres lobo colapsaron uno tras otro. Capítulo 712 Magia deslumbrante. Las ilusiones se rompieron e innumerables murciélagos negros escupieron, llenando todo el salón. Todos los caballeros y hombres lobos se sentían tan cansados que simplemente querían acostarse y dormir bien. Esos murciélagos ilusorios se reunieron principalmente alrededor del gran caballero con el poder de sangre de los gigantes de hielo y Duda. Justo cuando Katrina rompió la puerta con Lucien's Fireball, el cuerpo de Duda comenzó a cambiar. Su cuerpo musculoso que tenía casi 1,9 metros de altura se estiró más y sus músculos se hincharon con escamas negras. Sus ojos se pusieron completamente inyectados en sangre, como si hubiera perdido toda la cordura y le quedara el más puro espantoso de masacre y destrucción. Línea de sangre demoníaca. Envueltos en la intensa niebla sangrienta del altar, Jacob, Ana y los otros mercenarios vieron la escena mareados. Alarmados, se sintieron más o menos renovados. El aire sangriento alrededor de Duda bloqueó a los murciélagos ilusorios. En su espalda aparecieron dos heridas que le llegaban a los huesos, de las que brotaban un par de alas negras. Mientras las alas batían, ascendió del suelo y miró hacia el pasillo y el altar. Esas eran exactamente las ventajas de los linajes de demonios y demonios. Podían volar y reclamar las alturas dominantes a pesar de que eran meros grandes caballeros. De repente, un viento loco sopló en la intensa niebla sangrienta y pronto la aclaró. Los mercenarios sintieron que sus cabezas estaban claras, como si nunca hubieran despertado de la pesadilla hasta ahora. No podrían haber estado más asustados por los sentimientos de matanza y odio que tenían ahora. Si hubiera continuado, se habrían convertido en demonios que mataron a sus socios. Hermana Katrina. Ana exclamó en estado de shock, porque era exactamente Katrina quien se enfrentaba a Duda en el pasillo. Estaba de pie en el aire sobre la nada, y su largo cabello dorado bailaba locamente con el viento. También sostenía un bastón con gemas translúcidas en su mano derecha, de la cual se extendía una vaga niebla. La niebla se extendió rápidamente, sin ser afectada por el viento. Después de ver la increíble escena, Ana sintió que todavía estaba en un sueño, que había sido visitado por los poderosos hechiceros en los cuentos de los bardos. Podían volar sin nada, podían controlar el clima y podían crear fuego y hielo. Eran los hechiceros misteriosos y horripilantes. Cuando la niebla se extendió, excepto donde estaban los mercenarios, la sala pronto se ahogó en la bruma. Los hombres lobo y los caballeros que se abalanzaron sobre Katrina quedaron atónitos. Sus ojos perdieron color y soltaron sílabas sin sentido, mientras babeaban más allá de su control.
Parecían haber sido privados de la capacidad de pensar y solo les quedaba un caparazón. Los horribles hombres lobo y caballeros en sus ojos se habían reducido a idiotas nada más que la niebla. Ana levantó la cabeza y miró al techo en estado de shock. ¿La hermana Katrina es una hechicera? ¿Y una muy poderosa? La apariencia actual de Katrina se ajustaba a su imaginación de hechiceros, excepto que no era tan astuta y cruel. Mind Mist. Un hechicero de rango medio, Katrina era el hechicero aterrador que conocí la otra noche. Como un mercenario experimentado, Jacob había aprendido muchas cosas sobre la magia a través de varios canales. Después de convertirse en un caballero oficial, también recibió más archivos del conde Calcate, lo que le dio una comprensión nueva y más detallada sobre la hechicería. Además, había colaborado con un hechicero oficial antes, por lo que pudo saber cuál era la magia en función de su desempeño. Pero, por supuesto, su conocimiento se limitó a los hechizos comunes. Mirando el cabello dorado de Katrina en el aire, las runas mágicas transparentes que la rodeaban y protegían, y las bolas de fuego negras lanzadas por Duque Duda para ser absorbidas por las runas en lugar de causar explosiones, Jacob sintió que su cabeza estaba completamente en blanco. Estaba consternado y frustrado a la vez, y apenas podía sentir nada. ¡Oh! El gran caballero que tenía el poder de sangre de los gigantes de hielo se expandió. Rodeado de copos de nieve, un halo helado se extendió y exilió la niebla mental alrededor. Sin embargo, una sombra emergió detrás de su espalda, que tenía un par de manos largas y claras, así como uñas que brillaban con frialdad. Entonces, como si estuviera tocando el heptacordio, la sombra extendió la mano y cortó la garganta del gigante helado. Un vago aire negro brilló y el espeso hielo en la garganta del gigante helado se derritió sin hacer ruido. ¡Ah! El gigante helado gritó de dolor y la sangre brotó de su garganta. Agitó sus espadas gigantes hacia atrás, solo para romper una ilusión. El vizconde de Carendía había aparecido en otra dirección. Se lamió la mano derecha y dijo: la sangre no sabe nada mal y no es tóxica. Este comportamiento pervertido se realizó con tanta gracia y naturalidad como si realmente estuviera probando las cocinas con las que lo trataba el anfitrión. Los gigantes de hielo tenían una fuerza aterradora y eran buenos con los hechizos de hielo, pero solo eran útiles si podían golpear al enemigo. Enfrentado al vizconde de Carendía, cuya velocidad y agilidad excedían con creces a los grandes caballeros de nivel 5, era como un niño indefenso al que le arañaban de vez en cuando. El vizconde de Carendía incluso tuvo tiempo de acabar con los hombres lobo que habían quedado atónitos, porque realmente detestaba sus sonrisas. Mirando al apuesto y fuerte hombre de abajo y Katrina que estaba lanzando los hechizos más brillantes arriba, Ana pensó para sí misma: sin sus miedos y preocupaciones, los hechiceros y vampiros realmente merecen ser la combinación eterna de villanos en los cuentos de bardos. Son tan increíbles. Gracias a Dios que la hermana Katrina está aquí, de lo contrario, se palmeó el pecho, sintiéndose afortunada. También admiró la actuación de Katrina. Si bien Duda era un gran caballero de nivel 5 y tenía poder de sangre demoníaca, no pudo llevar a cabo su fuerza frente a un hechicero bien preparado. Estaba afectado por los hechizos y estaba cada vez más cerca del fracaso. Todos sus ataques fueron desviados por ilusiones o bloqueados por el muro absorbente y la piel de piedra de Douglas, sin obtener resultados. Esto no puede continuar, debido a que solo tenía el poder de la sangre del demonio. Duda logró mantener la capacidad de pensamiento en la batalla. Al ver que el gigante helado estaba a punto de ser derribado por el vampiro, comenzó a considerar formas de salir de la situación. Ana, que se sintió un poco aliviada, Jacob, que tenía sentimientos complicados, y los otros mercenarios, que no sabían lo que estaba pasando, observaron la batalla. De repente, vieron que Duda le agarró el brazo izquierdo con la mano derecha, se lo arrancó y rugió asombrado. ¿Qué está haciendo? ¿La habilidad especial de los demonios? En su conmoción, vieron que el brazo izquierdo de Duda explotó en salpicaduras de carne y sangre, lo que neutralizó la vaga niebla y los dispersó. La niebla mental se había ido, y los hombres lobo y caballeros restantes volvieron a la normalidad. Algunos de ellos atacaron a Katrina con arcos o semihechizos, y otros atacaron a los mercenarios con espadas, martillos y palos, con la esperanza de distraer a Katrina y al vizconde Carendía. Los mercenarios estaban horrorizados por los feroces hombres lobo y caballeros. Apenas podían sostener sus armas con fuerza. Si bien Duda no tuvo tiempo de molestarse con él, Jacob logró recuperar parte de su fuerza caballeresca. Se paró frente a todos, sosteniendo su espada larga, mientras calmaba a los otros mercenarios que estaban en pánico. No te pongas nervioso. Los bloquearé.
Mientras podamos persistir durante un minuto, Katrina terminará la batalla. Jefe, te ayudaré. Dijo Ana, aunque le temblaban las piernas. En ese momento, un fotón de luz apareció ante sus ojos. Parecía estar hecho de hielo helado, y los hombres lobo y caballeros de su rango se transformaron en esculturas de hielo. ¡Qué poderoso!, Ana felicitó en voz baja. Yakov sintió lo mismo, pero su abundante experiencia le impidió quedarse quieto. En cambio, saltó y golpeó las esculturas de hielo. Grieta, grieta, grieta. Los pocos caballeros y hombres lobos se rompieron en pedazos brillantes que parecían diamantes en el suelo. Ten cuidado. Ana vio de repente que un hombre lobo se acercó a Katrina sigilosamente y saltó, tratando de agarrar el tobillo de Katrina. Ella le recordó con ansiedad. Su voz aún resonaba cuando la sombra del hombre lobo se movió. De repente abrazó al hombre lobo y arrastró al hombre lobo a un pozo oscuro que apareció de la nada. Entonces, el hombre lobo no estaba a la vista. ¡Qué maravilloso hechizo! Ana estaba tan fascinada por la vista que casi comenzó a adorar la magia. Duda, que estaba en el aire, aprovechó la oportunidad para batir sus alas y voló hacia abajo. Su objetivo era la puerta que tenía patrones extraños. La puerta estaba justo al lado de él, cuando de repente sintió que sus tripas rodaban y la sangre le subía a la cabeza. A causa del mareo, cayó al suelo. ¿Resonancia infrasónica del profesor? Pensó en pánico. Luego, antes de que se diera cuenta de lo que estaba pasando, las escamas y la armadura que cubrían su cuerpo, después de que Katrina señaló con el dedo, se convirtieron en elementos rojos, blancos, negros y dorados, algunos sólidos, otros gaseosos y algunos yeti. ¿Orden elemental? ¿Por qué puede lanzar hechizos tan rápido? ¿No necesita enfriarse en absoluto? Con incredulidad, Duda vio su armadura y sus escamas naturales desaparecer en el aire. Sabía que era un hechizo único de luz y en Atom Controller Evans, y no era extraño que su alumno fuera capaz de hacerlo. Lo extraño fue que no hubo tiempo de recuperación entre los dos hechizos. No había forma de que pudiera haberlo evitado. Lo que escapó a su atención fue que la hermosa y fría insignia de la luna plateada en el pecho izquierdo de Katrina brilló como si fuera eléctrica. No teniendo tiempo para pensar más, estrelló la puerta detrás de él, su cuerpo temblando. A los ojos de Ana, el cabello de Katrina dejó de moverse después de que el viento amainó. Extendió su mano derecha, y una bola de fuego que era mucho más grande y caliente de lo normal salió volando, golpeando a Duda en su espalda. Auge. Duda estuvo a punto de volar en pedazos, pero logró abrir la puerta. Al otro lado, el vizconde de Carendía se secó las manos con un pañuelo blanco. El gigante helado se había derrumbado ante él, con los ojos aún abiertos. Después de que se abrió la puerta, apareció un altar idéntico, excepto que la estatua en el nuevo altar estaba más clara. Era un hermoso demonio con forma humana y piel oscura. Justo debajo del demonio estaba un joven que parecía bastante asombrado. Tenía todas las características distintivas de la familia Vladimir. ¿Vizconde André? Ana espetó, sintiendo un fuerte horror. André negó con la cabeza, como si estuviera devastado. No deberías haber entrado. Me obligaste a hacer esto. Me obligaste a... ¿Hemos atrapado al culpable detrás de la cortina tan rápido? El vizconde de Carendía tiró el pañuelo sucio al suelo y le dijo a Katrina divertido. Capítulo 713. El viejo después del joven. ¿Vizconde André? Ana repitió el nombre en voz baja, con miedo incontrolable en su voz. El joven parado ante el altar era exactamente el vizconde André, su futuro señor. Tenía un rostro cincelado, que parecía duro y sombrío. Al igual que los otros miembros de la familia Vladimir, tenía cabello dorado, ojos azules y un estilo de hombre fuerte único. Es una pena que sus ojos estuvieran llenos de un pánico indescriptible en este momento. No se sabía si fue porque Duda y el caballero fallaron tan fácilmente, o porque fue atrapado en el lugar de la adoración al demonio. Sin embargo, Ana no notó el rostro del vizconde André. Su mente estaba llena de la inteligencia, los cuentos y las leyendas del tipo. Un caballero talentoso, el futuro conde Cálcate, un miembro de la familia Vladimir, un gran caballero a una edad tan joven y un alumno de un caballero legendario, cualquiera de esas hazañas habría asustado a un mercenario común como Ana. Después de combinarlos, a pesar de que el vizconde André aún no había atacado, y aunque un poderoso hechicero y un vampiro flotaban a su lado, sintió que su corazón temblaba. Debe haber algo único en él. Ciertamente es uno de los grandes caballeros de nivel 5 más distinguidos, o no habría sido elegido por un caballero legendario. Él es el futuro conde Cálcate.
Si nuestra batalla es descubierta, los radiantes caballeros por venir ciertamente nos matarán para mantener la boca cerrada. Además, él es un legendario alumno de caballeros. No se sabe si Nicole, la tormenta de la muerte, le ha dado elementos de rango superior y habilidades especiales. La hermana Katrina sería perseguida por caballeros legendarios si ella lo mata. A Ana se le ocurrieron demasiadas ideas. Al plantear la cuestión de si la hermana Katrina y el guapo vampiro podrían vencer al vizconde André, su identidad fue suficiente para evitar que hicieran todo lo posible. Nicole sentiría que alguien le abofeteó en la cara si André fuera asesinado 2 meses después de convertirse en su alumno. ¿Quién podría escapar de la caza de un caballero legendario? El mismo miedo se extendió entre los mercenarios, y Yakov no fue la excepción. Pero pronto se calmó. Este era el vizconde André tratando de matarlos. Si no resistían, morirían ahora. Si resistían, podrían sobrevivir. Después de todo, para un caballero legendario y el conde Cálcate, eran solo hormigas. Si huían, era posible que esas personas fueran demasiado perezosas para perseguirlos. Entonces, no fue difícil elegir. No debiste haber entrado. Me obligaste a hacer esto. Me obligaste. Ante el altar, André simplemente repitió sus palabras, y la bruma sangrienta que se extendía desde el altar se hizo cada vez más intensa. ¿Lo que está mal con él? El vizconde Carendía siempre se consideró conocedor, pero no podía entender el estado actual de André. Katrina miró al vizconde André anormal con indiferencia y concluyó. Probablemente fue corrompido por el poder de los demonios y se encuentra en un trastorno temporal porque interrumpimos el ritual. Aprovechemos la oportunidad para acabar con él. Mientras hablaba, colores puros y brillantes brillaban en su cuerpo, liberando una luz deslumbrante como fuegos artificiales hacia la niebla, la estatua y el altar. Cuando interpretó Arcana Lit, parecía llevar una capa de luz con plumas y se veía fabulosa y sagrada. Para Ana y Yakov, ella era como un ángel caminando sobre la tierra. Tales hechizos habían sido creados por el Congreso de Magia refiriéndose al poder divino. Se veían muy similares excepto por la falta de ondas especiales del poder divino. Cuando la luz golpeó la niebla sangrienta, estalló un brillo deslumbrante. Sin embargo, la bruma sangrienta alrededor de este altar era aparentemente más poderosa. Solo era menos pesado después de ser golpeado por Arcana Light. La Arcana Light de Katrina, por otro lado, despertó al vizconde André. El miedo en sus ojos se fue, dijo con tristeza, como dije, me obligaste a hacer esto. Con sus palabras y su gesto, líneas oscuras brillaron en el suelo. Se extendieron desde todas las direcciones y se arrastraron hasta el altar, formando un círculo mágico cúbico. Una niebla oscura surgió del altar, volviendo la estatua brumosa y fría. Apúrate. El ritual casi ha terminado. Katrina atacó el altar y al vizconde André con Luciens Fireball y otros hechizos mientras instaba al vizconde de Carendía a atacar. Sintió un gran peligro cuando se activó el ritual. Este ritual casi se había completado y solo estaba esperando el último disparador. El vizconde Carendía resopló. Y pensé que las cosas iban bien y la capa detrás de él se agitó y se convirtió en la más profunda oscuridad, envolviéndose tanto a él como al altar y corroyendo los patrones mágicos. Protegido por el círculo mágico, el vizconde André observó el colapso de la niebla sangrienta y negó con la cabeza brutalmente, me obligaste a hacer esto. Sacó una daga oscura de su bolsa de almacenamiento. Era de marfil pero llevaba el aire intenso de la muerte. Esta es la invitación de Nicole, una daga de rango superior que me dio mi maestra. Ahora, la usaré como sacrificio para el ritual. Se convertirá en la tormenta de muerte más pura y completa que consumirá a todos de ti. André se rió locamente y arrojó la invitación de Nicole al altar. Eres el maestro de la oscuridad y la encarnación de la desesperación. Congelarás el mundo en el día del juicio final, coreó André más como un sacerdote cultista que como un caballero. Es Goneima quien adoran. Habiendo escuchado mucho sobre el Demogorgón de la oscuridad, Katrina no era ajena a él. Le recordó al vizconde Carendía. La oscuridad surgió del altar y congeló el ambiente en escarcha. De repente, hubo un terremoto, una masa de aire profunda y devastadora apareció. Ana sintió que estaba al borde de la muerte nuevamente en el momento en que lo vio. Todos los mercenarios, incluido Yakov, fueron atraídos por la masa de aire. Sentían que sus almas estaban luchando más allá de su control. Después de una colisión, la masa de aire levantó la oscuridad del altar. Muchos murciélagos negros se estrellaron contra la pared y murieron. Tormenta de la muerte, el vizconde Carendía llegó a Katrina, más pálido que antes.
Hizo una mueca. Odio las batallas donde los artículos de rango superior están involucrados más. Mientras hablaba, sacó un marco de su bolsillo. Dentro del marco había una pintura del Rin de cabello plateado y ojos plateados. Parecía más formal en la pintura de lo que realmente era. Sintiendo el sentimiento de muerte cercana, Ana pensó con desesperación y miedo, ¿es este el poder de las leyendas? ¿Un objeto de rango superior que solo contiene una porción del aire de un caballero legendario ya es tan poderoso? Luchó por volverse hacia Katrina, tratando de pedirle que huyera. Sin embargo, bajo la disuasión de la muerte, no pudo emitir ningún sonido después de abrir la boca. ¿Qué está haciendo la hermana Katrina? Cuando su cabeza estaba casi negra, Ana vio a Katrina presionando una insignia plateada en la que había todo tipo de símbolos misteriosos con su mano izquierda. Jaja. Vas a saborear la tormenta de la muerte muy pronto. Sin importarle la niebla temblorosa y el círculo mágico, André se rió locamente. Ana cerró los ojos de dolor. La presión de la muerte era tan insoportable. Sin embargo, escuchó la voz aguda y distante de Katrina que era diferente a la forma en que solía hablar. Los rugidos del espacio convocan al universo atónico. En estado de shock, Ana vio un cosmos sin límites emergiendo detrás de Katrina. Era profundo y oscuro, y las estrellas lanzaban varios colores. ¿Llegada al espacio? ¿Llegada de cosmos? Todos los mercenarios tenían preguntas similares. Entonces, sintieron la profundidad del cosmos y la sutileza de las estrellas, como si en su interior hubiera un sinfín de misterios. La sensación de infinitud inmediatamente alivió su mente que estaba presionada por la muerte. Ya no podían sentir ninguna desesperación o dolor. ¿Qué es este poder? ¿También es el nivel de leyenda? En sus ojos muy abiertos, una forma gaseosa se transformó en un azul helado, y Katrina salió de un tubo de líquidos incoloros. Mejorado por Atomic Universe, el tubo se rompió sin ningún hechizo, y los líquidos golpearon el círculo mágico que colapsaba después de condensarse en un rayo extraño. El vapor estaba congelado, la niebla estaba congelada, el aire estaba congelado y también la tormenta negra de la muerte, que se convirtió en copos de nieve negros. En medio de ellos, el vizconde André también estaba helado. Sus artículos se rompieron y su sangre se solidificó. Luego, el frío se fue y todo comenzó a derretirse, convirtiéndose en gotas de agua. Al mirar la increíble escena, Ana y los otros mercenarios sintieron que todavía estaban en un sueño. Si hubiera sabido que preparaste el ritual, no habría sacado el marco. El vizconde Carendía volvió a colocar el cuadro de Rine. ¿Rayo helado de Evans? Sí. Katrina estaba bastante pálida. Parece que André llevó a cabo el ritual para adorar a Demogorgon of Darkness para aumentar su fuerza y potencial. Eso es probablemente correcto. Explica por qué se convirtió en el estudiante de Tormenta de la Muerte poco después del ritual. Además, el Demogorgón de la Oscuridad es el señor demonio más parecido al diablo. Es perfectamente normal para él desarrollar creyentes. Dijo el vizconde de Carendía, sumido en sus pensamientos. Dentro de un castillo, una pantalla similar a un espejo manifestó todo lo que sucedió en la mansión de Duda. Maestro, podría haberlos matado fácilmente. Una mujer hermosa y sexy estaba arrodillada junto a un joven y le daba vino con su propia boca. Tenía un par de lindos cuernos en la frente. El joven tocó el cabello de la mujer y apartó los ojos de la pantalla. Tenía el rostro exacto del vizconde André. Jeje. Incluso si lo hiciera, ¿y qué? Uno de ellos es alumno de un gran arcanista, y el otro es descendiente cercano de un príncipe vampiro. ¿Crees que las cosas se detendrán? André sonrió. Si fueran otros hechiceros y vampiros, podría haberlos matado y culpar a alguien más. El Congreso de Magia y los vampiros no le prestarían mucha atención. Sin embargo, dado que ellos fueron los que vinieron, podría solo darles una respuesta. Después de todo, nuestro plan ha funcionado y la identidad de André ya no es útil. La mujer sexy asintió. Sí. Si el Congreso de Magia y los vampiros siguen investigando, nuestras operaciones futuras serán mucho más problemáticas. Sin embargo, ¿cómo sabías que el Congreso de Magia enviaría a Katrina, la estudiante del controlador atónico? De lo contrario, Duda habría matado a Yakov y a los otros mercenarios mientras estaban en camino. André sonrió pero no dio una respuesta directa. Con todo, este es el final de todo. No quiero que les pase nada, o Lucien Evans y Rine podrían venir en persona. Odio a los viejos que ajustan cuentas a los jóvenes después de que los jóvenes son derrotados. Lo más importante de todo es que aún no pudo derrotar a los viejos. Se puso de pie.
Sus músculos faciales se contrajeron y su estatura se redujo. Se convirtió en un indiferente, mirando. Capítulo 714 Despedida. En la provincia del norte cerca de la tierra helada, el clima en el mes de la cosecha ya se estaba volviendo frío, pero hoy era inusualmente acogedor y confortable. Un equipo de jinetes se abalanzó sobre el desierto. La luz del sol iluminó sus armaduras negras y tiñó de oro el emblema del oso ensangrentado. Parecían estar buscando algo, pero se hicieron de la vista gorda ante los mercenarios no muy lejos de ellos como si los mercenarios fueran transparentes. Según recuerdo, el sigilo colectivo es un hechizo del séptimo círculo, ¿no es así? Había un señor entre los mercenarios que no parecía un mercenario en absoluto. Se inclinó perezosamente contra el caballo con un smoking rojo y una copa de vino en las manos, como si temiera que los demás no supieran que era un noble elegante. Katrina respondió con orgullo a la pregunta del vizconde Carendía. El estudio de la luz se ha realizado a lo largo de la historia del Congreso. Por lo tanto, tenemos un conocimiento profundo sobre el sigilo. El sigilo individual y el sigilo colectivo son esencialmente lo mismo. No es muy difícil crear un hechizo de quinto círculo que tenga un efecto de sigilo parcialmente colectivo. De hecho, nunca ha visto este hechizo porque solo puede engañar a los caballeros comunes, señor vizconde. A veces envidio a los arcanistas. Pareces entusiasmado en la exploración todo el tiempo, y nunca te aburres, a diferencia de nosotros que pasamos la mayor parte del tiempo pudriéndonos en lúgubres castillos. A veces siento que la vida es monótona y nada interesante, y que vivir no es nada diferente a la muerte. El vizconde de Carendía bebió un sorbo de vino, fingiendo ser un artista melancólico. Katrina sonrió. Señor vampiro, ¿los vampiros no son espíritus? ¿Por qué tiene la ilusión de que todavía está vivo? Tiene sentido. El vizconde Carendía de repente se quedó sin palabras frente a la dama que creció bajo arcana goiza y la educación de Lucien. Ana los miró con una sonrisa. Descubrió encantada que el misterioso y poderoso hechicero, la hermana Katrina y el vampiro indescriptiblemente guapo, el vizconde Carendía, todavía tenían su lado normal. No eran tan arrogantes y condescendientes como ella temía. Una vez que los soldados de caballería se fueron, Katrina se volvió hacia Ana y Yakov. ¿Has decidido a dónde ir? Dado que el vizconde André era el único heredero del conde Cálcate, los mercenarios temían posibles represalias a pesar de que el hombre debería ser ejecutado como culpable del caso de adoración al demonio. Era imposible para la iglesia proteger todo el tiempo a personas sin importancia como ellos. Por lo tanto, una vez finalizado el incidente, aprovecharon el tiempo para encontrar a su familia. Fingiendo que habían sido asesinados en la fiesta de la matanza, dejaron Ciudad Cálcate con Katrina y el vizconde Carendía. Hermana Katrina, usted dejó el símbolo de los investigadores del Congreso de Magia en la mansión. No creo que el conde Cálcate nos preste mucha atención. Las cosas seguirán igual mientras no nos quedemos en el norte provincia. Así que elegiremos un lugar con el que estemos familiarizados. Después de sobrevivir a la crisis, Ana estaba menos preocupada por los peligros menores. ¿Y tú? ¿Regresas al Congreso de Magia? Habiendo crecido en el Imperio Schachran, estaban lejos del conocimiento del mundo. A excepción de Yakov, que trabajó temporalmente con hechiceros oficiales, los mercenarios nunca habían oído hablar del Congreso de Magia o Allin antes. Solo conocían a Olm, que era famosa por la ropa, las joyas únicas y las minas, y a menudo necesitaban proteger a los comerciantes que contrabandeaban esos productos. Aunque Katrina se había convertido en una hechicera alta y poderosa, los mercenarios no pudieron evitar mirarla después de escuchar la pregunta de Ana, esperando pasar más tiempo con ella. Otras misiones todavía me esperan. No regresaré a Allin pronto. De hecho, puedes ir a Olm. Allí es más libre y hay muchas oportunidades para practicar. Llegarás a Staven si vas al norte, tierra congelada y luego girar hacia el este. Desde allí, será fácil ir a Olm, especialmente cuando eres un caballero, Yakov. Katrina sugirió sinceramente. Los ojos de Ana brillaron de emoción, pero pronto se puso triste. Hermana Katrina, en realidad pensé en eso antes, pero nací y crecí en esta tierra, y la amo desde el fondo de mi corazón. La comida, la arquitectura, los poemas, las historias, las costumbres y la forma en que la gente vive entre sí ya está grabada en mi corazón. No quiero irme a este lugar a menos que sea necesario. Tal vez, iremos a las pocas provincias del este. Hay muchos recursos y oportunidades, también. Estoy pensando lo mismo. Tenga la seguridad de que soy un caballero. Ningún noble rechazará la lealtad de un caballero.
Este no es uno de esos países del sur que no han librado ninguna guerra durante siglos. Después de un breve silencio, Yakov dijo con firmeza. Tal vez iría a ver a alguien algún día, pero eso sería cuando ya fuera un gran caballero de nivel 5, para poder mirar a Katrina por igual. Sin decir nada más, Katrina simplemente les recordó a Ana y Yakov en secreto. Será mejor que te separes de los mercenarios como Han que te traicionaron y no les digas tu destino real, o podrían traicionarte de nuevo a cambio de la recompensa del conde Cálcate. Aunque no fue lo suficientemente cruel como para matarlos, sí tuvo la prudencia de los arcanistas. Y bien. Yakov y Ana se mostraron reacios a aceptar la sugerencia, pero finalmente asintieron sin piedad después de recordar lo que sucedió en la prisión. Como mercenarios experimentados, estaban acostumbrados a la muerte y al matadero, y ciertamente no eran emocionales. Con la ayuda de la magia, el equipo pronto llegó a la tierra helada del norte. Ana tomó la mano de Katrina afectuosamente, sus ojos se llenaron de niebla. Hermana Katrina, la visitaré en Olm en algún momento si es posible. Puedes venir en cualquier momento. Si es posible, puedo regresar al imperio nuevamente. Cuando llegue ese día, podrás regresar a tu ciudad natal sin preocupaciones. La voz de Katrina se volvió suave. En el imperio Schachran, donde no había mensajes de electromagnetismo, telegramas, teléfonos con cable, servicio postal y carteros, dado que Yakov y Ana no habían decidido en qué ciudad instalarse, probablemente nunca volverían a ponerse en contacto después de su despedida. Al pensar en eso, Katrina reconoció mejor la importancia de la popularización de los elementos alquímicos por parte de su maestra. Ana recordó de repente algo más. Preguntó en voz baja. Hermana Katrina, ¿el cosmos que convocó fue un poder legendario? ¿Fue de su maestro, su padre o, es el universo atómico, el semiplano de mi maestro Atom Controller? Es un gran arcanista y un hechicero legendario. Katrina admitió con franqueza. Su maestra ciertamente no fue una vergüenza para ella. Al contrario, se sentía orgullosa de ser alumna de su maestra. Hechicero legendario. Como pensaba. ¿Es tan fuerte como los serafines? Ana parecía tanto sorprendida como curiosa. No sabía que era un gran arcanista o un controlador de átomo, pero nadie se atrevía a subestimar a un hechicero legendario. La ex gobernadora de la provincia norte era una hechicera legendaria llamada Fitia, emperatriz de las nieves. Por lo tanto, aquí se habían dejado maravillosas historias sobre ella. Eran tan increíbles que la gente podría pensar que los hechiceros legendarios eran solo un poco más débiles que los dioses reales. Katrina era buena en los hechizos de nieve en parte por su maestra y en parte por las historias de terror de este hechicero con el que creció. Naturalmente, no era ajena al gobernante. Esta emperatriz de la nieve, por otro lado, desapareció después de que el imperio mágico fuera destruido. Nadie sabía si seguía viva o no. Serafines, Katrina sonrió pero no respondió. Para ella, su maestro era ciertamente más fuerte que los serafines comunes y muy cercano al rey ángel. Después de que Ana, Yakov y el resto de los mercenarios se embarcaron en su viaje por la tierra congelada, el vizconde de Carendía finalmente dijo con una sonrisa. Evans todavía no es lo suficientemente famoso en el imperio Schachran. Creo que se habrían sorprendido más si lo comparó con Observador, conde de ojos plateados. Eso se debía a que Rine también estaba en la lista de ejecuciones de la Iglesia del Norte. Lucien, que había crecido demasiado rápido y apenas había tratado con la Iglesia del Norte, por otro lado, no era querido. La Iglesia del Norte entendió muy bien sus habilidades y no enumeró a todos los líderes de las fuerzas enemigas. Solo habían elegido a los enemigos que cometieron crímenes en su jurisdicción. La lista de ejecuciones de la Iglesia del Norte no tiene la suficiente autoridad. La lista de purificación es mucho más reconocida. Katrina habló como si fuera un estudio arcanista. Para un hechicero, ser incluido en la lista de purificación era un honor. Después de una pequeña charla, el vizconde de Carendía se puso solemne. Sigo sintiendo que hay muchos enigmas en el caso de la adoración a los demonios. La verdad podría no ser lo que adivinamos. Quizás, el vizconde André también era simplemente una pieza de ajedrez, su sospecha provenía de las coincidencias en el evento. Hasta el momento no tenía pruebas ni especulaciones. Sí. Es por eso que simplemente enumeré los incidentes por los que habíamos pasado en el informe que presenté a través del planeta artificial. No saqué ninguna conclusión para que los señores del Comité de Asuntos no fueran influenciados. Quizás, ellos tenemos una inteligencia de la que no somos conscientes y Katrina asintió con aprobación. Con el planeta artificial, presentó fácilmente el informe de la misión esa noche.
A veces, el mundo le parecía pequeño, porque no había absolutamente ningún problema de comunicación cuando alguien estaba tan lejos. No fue hasta que se despidió de Ana cuando se dio cuenta de que el mundo seguía siendo grande, tan grande que dos personas no volverían a verse después de despedirse. He encontrado las huellas de mi padre, así que necesito cazarlo. Tengo que alejarme de tu próxima misión. Dijo el vizconde Carendía con una sonrisa, pero sus ojos estaban fríos. Padre. ¿Cazar? ¿No se va a encargar de eso, señor Rine? Katrina tenía mucha curiosidad, pero era lo suficientemente racional como para no seguir adelante. Se fue a Gumute por su cuenta. En Allen, habiendo actualizado el Montimer, Lucien vio a Heidi caminando hacia él con un diario en la mano en el momento en que entró en la biblioteca. Su alumno dijo apasionadamente: Maestro, este artículo sobre elementos ha construido un posible modelo para su especulación sobre la energía negativa y las antipartículas. ¿Un posible modelo? Lucien había adivinado de qué se trataba basándose en los estudios actuales. Preguntó de vuelta con una sonrisa. Sí, la energía negativa es el océano en el vacío. Quizás, esa es la fuente de nuestra magia. Las aspiradoras no están necesariamente vacías. Heidi estaba bastante interesada en eso. Anit y Sprint, también interesados en el artículo, se unieron a ellos. Lucien sonrió pensativo: sí. Las aspiradoras no están vacías. Capítulo 715 Océano de energía negativa. Mientras hablaban, Lucien tomó este número de elementos y miró el título, solo para descubrir que el autor era un Telaviz que no conocía. Era un arcanista de nivel 4 y un hechicero del quinto círculo. Quizás sea un hechicero recién ascendido. Solo gente tan joven podría haber propuesto el modelo sin tener que cargar con la experiencia, pensó Lucien para sí mismo. No fue porque Douglas, Brock, Fernando y Atawai no considerarían la posibilidad de estados de energía negativa y antipartículas, y en qué forma deberían coexistir con la materia regular si pertenecieran a este mundo. Sin embargo, incluso si tuvieran tales especulaciones, no lo propondrían imprudentemente, sino que esperarían hasta que se probaran las antipartículas. Si alguna vez propusieran un modelo similar, la única razón sería que el modelo contribuiría al descubrimiento y confirmación de antipartículas y energía negativa. Es obvio que el océano vacío de energía negativa no lo haría. En su artículo, Telaviz, el extraño arcanista, propuso un océano de energía negativa omnipresente y omnipresente basado en las propiedades de las partículas microscópicas. Según Fernando, los electrones siempre llenarían la órbita cuyo nivel de energía fuera el más bajo. Dado que la energía negativa era más baja que todos los niveles de energía existentes, era obvio que los electrones saltarían en esa dirección. Es como si los cimientos de un edificio siempre se construyeran primero, y luego fuera el sótano, el primer piso, el segundo piso, etc. No solo la energía causada por tales transiciones masivas destruiría todo el universo, sino que todos los fenómenos observados hasta ahora habían desaprobado de manera convincente la posibilidad. Por eso Dieppe, Larry y otras personas que concluyeron la energía negativa al principio pensaron que su resultado estaba equivocado debido a sus desconsideraciones. Después de que Lucien propuso su ecuación cuántica y predijo la existencia de antipartículas, muchos arcanistas comenzaron a considerar por qué los electrones no tenían tales cambios si existía energía negativa. Por lo tanto, Telaviz llegó a la audaz conclusión de que los electrones no avanzaron hacia el nivel negativo de acuerdo con sus instintos naturales porque el nivel de energía negativa había sido ocupado por los otros electrones y no podían presionar más. Además, infirió, basándose en tal distribución de electrones, que los arcanistas no podían observar electrones negativos, al menos no hasta ahora. Por lo tanto, en su modelo, todos los lugares del mundo estaban llenos de electrones negativos. Eran tan densos que los humanos vivían esencialmente en un océano de energía negativa. Incluso el vacío era el mismo. No había vacíos reales. Por lo tanto, fue un océano negativo que ahogó el universo y se jactó de energía infinita. Sin embargo, los electrones negativos podrían activarse. Después de la transición a electrones regulares observables después de absorber energía, quedaría un hueco dentro del océano negativo. Este hueco tenía cargas eléctricas opuestas y la misma masa de electrones negativos, y el hueco serían los electrones positivos, también conocidos como antielectrones y positrones. Después de llegar a esa parte, Telaviz continuó su conjetura con la imaginación de los brujos, que estaba más allá del mar de Diracuno de la Tierra. Creía que el omnipresente océano de energía negativa era la razón por la que podían existir poderes extraordinarios como la magia.
El poder espiritual, la fuerza de voluntad y los patrones mágicos se comunicaban esencialmente con este océano de energía de formas especiales, adquiriendo así un poder inimaginable que podría cambiar el mundo. Por lo tanto, fue el origen de la magia y otros poderes sobrenaturales y proporcionó una explicación de la conservación de la energía en la magia. Ellen, la bruja de Islandia, había probado la conservación de la energía entre el poder espiritual y la magia hace mucho tiempo. El poder espiritual consumido igualaba la energía que contenía un hechizo al principio. La razón por la que ciertos hechizos eran mucho más destructivos que el poder espiritual consumido era que los hechizos interactuaban con el entorno y desencadenaban una reacción en cadena. El ejemplo más típico sería Eternal Blaze. Sin embargo, la pregunta seguía siendo, ¿cómo se recargaba el poder espiritual después de consumirse? Reponer el poder espiritual con pociones mágicas era normal. Nadie cuestionó la fuente de energía. Sin embargo, el aumento natural del poder espiritual fue bastante extraño. Ni la lenta recuperación de la vida diaria ni la rápida recuperación de la meditación tenían una fuente de energía convincente. No fue como si el poder espiritual se recuperara basándose en nada, ¿verdad? Cuando se aumenta algo, se debe disminuir algo más, pero hasta ahora no se ha observado ninguna disminución. Había dos explicaciones generales con respecto a la pregunta anterior. El primero creía que la recuperación del poder espiritual se reducía a las reacciones dentro del alma. En pocas palabras, el alma era como un reactor de fusión controlable que proporcionaba energía constante para uno mismo. Sin embargo, esta explicación se enfrentó al mismo problema. Incluso los reactores necesitaban materias primas. ¿Qué consumía el alma para generar energía? En respuesta a eso, el gran arcanista más romántico, Oliver, propuso un modelo que parecía legítimo. Lo que el alma consumía era ella misma. Cuando él mismo se consumiera por completo, sería el final de la vida. Es por eso que el aumento de las habilidades mágicas podría extender la longevidad después de que el alma fue fortalecida. La longevidad también podría expandirse a través de rituales porque llenaron el desgaste del alma. Sin embargo, este modelo tenía sus propios defectos, e incluso Oliver no estaba del todo de acuerdo con él. Según su teoría, si uno usara menos o nada de magia, su longevidad mejoraría significativamente, pero en realidad, la brecha de vida entre los arcanistas que usaban magia con menos frecuencia y aquellos que usaban magia con frecuencia no era distintiva. La otra explicación sobre la recuperación del poder espiritual fue que la energía provenía de la verdad del mundo, y la meditación era una forma de conectar el alma con la verdad del mundo. Podría confirmarse por el hecho de que los hechiceros pueden recibir retroalimentación de la verdad del mundo mientras que las otras clases no. En cuanto a dónde estaba la verdad del mundo y cómo se transmitía la energía, sería un problema diferente. Sin embargo, no podía explicar por qué los caballeros y las criaturas mágicas también podían recuperarse por sí mismos, a menos que también estuvieran conectados a la verdad del mundo pero de alguna manera no pudieran recibir la retroalimentación de la verdad del mundo. Debido a que se había avanzado poco en lo que eran el alma y la verdad del mundo, las dos explicaciones principales eran meras hipótesis que no estaban respaldadas por ninguna teoría o fórmula. El modelo de energía negativa de Tel Aviv, por otro lado, describía un océano omnipresente de energía y explicaba la recuperación de partículas espirituales de la manera más sencilla basada en la ecuación de Lucien, así como la energía negativa verificable y las antipartículas. La meditación era la comunicación entre el alma y el océano de energía negativa. Debido a que era omnipresente y contaba con una energía casi infinita, el alma podía absorber energía de ella para recuperar el poder espiritual. La retroalimentación de la verdad del mundo provocaría ciertos cambios en el mundo cognitivo que intensificaron la comunicación con el océano de energía negativa. Con la misma lógica, el modelo de océano negativo explicaba por qué ciertos hechizos polimorfos requerían una enorme energía para sostenerse pero poca energía para activarse al principio. Después de que Lucien propuso la fórmula masa-energía, los estudios sobre esos hechizos dieron como resultado la sospecha de la conservación de la energía. Sin embargo, Ellen ideó un experimento espectacular en el que la no conservación de la energía en el sentido general no existía. El modelo fue tan significativo que Tel Aviv valoró emocionalmente el Congreso de Magia, Mr. Atom Controller, la ecuación de Lucien y la hipótesis de las antipartículas después de terminar la parte principal del trabajo. También apodó a su modelo de energía negativa como manantial de magia y océano sobrenatural. Este es un artículo de gran importancia. Marca que tenemos una dirección completamente nueva para estudiar la naturaleza de la magia. Lucien hojeó el artículo y comentó de manera imparcial.
¿Bajo la lámpara mágica?, preguntó Eddie, con los ojos brillando como cristales. Maestro, ¿reconoce el modelo? ¿Reconocer? ¿Cómo puedo reconocer un artículo que no tiene experimentos y fenómenos? Sus ideas son muy innovadoras y nos han dado un nuevo camino que puede explicar la naturaleza de la magia, pero queda por ver si es un error o no. Camino. Todo tiene que basarse en matemáticas y experimentos. Dijo Lucien con una sonrisa. Aunque sabía que el modelo había sido abandonado en la Tierra, no tenía prisa por desaprobarlo. Por un lado, Lucien estaba explorando él mismo en la niebla. Cuanto más estudiaba el dominio microscópico, más se daba cuenta de que debía ser la razón fundamental de las diferencias entre los dos mundos. En cuanto a qué parte específica causó las diferencias, aún requería exploraciones futuras. Por lo tanto, no podía desaprobarlo solo porque la teoría estaba equivocada en la Tierra, sino que tenía que hacerlo con sus propios experimentos y deducciones. Por otro lado, Lucien también esperaba que el modelo pudiera inspirar a los arcanistas a considerar más sobre la esencia de la magia. Durante mucho tiempo, los estudios sobre la esencia de la magia se habían visto envueltos en dificultades. La mayoría de los arcanistas habían perdido su interés en eso. En lugar de considerar por qué había magia, simplemente se dedicaron a la creación de nuevos hechizos y la modificación de los hechizos existentes, esperando que la razón se revelara a medida que avanzaban en su respectivo camino. Después de que Lucien propuso el efecto del observador en el dominio microscópico, su metodología parecía correcta. Nuestro maestro tiene razón. Es solo un modelo posible, pero con el modelo, el estado cuántico, la superposición cuántica y el efecto del observador no parecen necesarios para explicar la esencia de la magia. Profundamente pensativa, Lyria dijo aturdida, lo que hizo reír a Eddie. ¿Estaba insinuando que el efecto observador de su maestro estaba mal en su cara? Bueno, Annick y Sprint deben estar felices por eso. Su aprecio por el periódico estaba en todos sus rostros. Lucien sonrió. Esto solo puede explicar la recuperación del poder espiritual. No puede explicar por qué el océano de energía negativa es comunicable o por qué hay una miríada de hechizos diferentes. Esa es probablemente la categoría del efecto del observador, el estado cuántico y la superposición cuántica. Annick y Sprint no tenían ninguna teoría para explicar esas preguntas. Por lo tanto, aunque Lucien pudo decir que no estaban de acuerdo con él, no propusieron ningún argumento. ¿Hay otros papeles?, preguntó Lucien casualmente mientras seguía hojeando el diario. El mar de Dirac es un modelo teórico del vacío como un mar infinito de partículas con energía negativa. Fue postulado por primera vez por el físico británico Paul Dirac en 1930 para explicar los estados cuánticos anómalos de energía negativa predichos por la ecuación de Dirac para electrones relativistas. Capítulo 716. El paseo informal antes de la cena. Lyria sacó 2 de la pila de diarios. Conceptos básicos de las matemáticas ha sido un tema de discusión acalorado este mes, y la paradoja del barbero ha atraído la mayor parte de la atención. La gente lo llama la gran crisis de las matemáticas. Aunque Lyria también era buena en matemáticas, seguía siendo una arcanista que estaba más interesada en los estudios de elementos y alquimia, y su interés por las matemáticas era más por su aplicación. Por lo tanto, no estaba tan ansiosa como esos arcanistas de Tower. En cambio, estaba bastante emocionada. Al hacerse cargo de Arcana y Nature, Lucien vio los artículos escritos por el presidente, su maestro y Atawai sobre conceptos básicos de matemáticas. Por un lado, habían confirmado la importancia de los conceptos básicos de las matemáticas, ya que ayudó a promover los numerosos estudios en matemáticas. Por otro lado, también creían que la solución a la paradoja del barbero tenía que basarse en un mayor desarrollo de la teoría de conjuntos y su definición más estricta. Antes de que naciera el fundamento de las matemáticas, no existía un concepto sólido de teoría de conjuntos en el Congreso. Muchos arcanistas matemáticos se habían dado cuenta de que la teoría de conjuntos podía ayudar a construir todo el palacio de las matemáticas y, por lo tanto, era la base de todos los descubrimientos matemáticos. Por lo tanto, todos los grandes arcanistas y otros arcanistas de Tomer esperaban poder aprovechar al máximo el valor de la teoría de conjuntos evitando estrictamente las posibles paradojas. Sin embargo, tenían creencias diferentes a pesar de que estaban de acuerdo con el significado de la teoría de conjuntos.
Algunos arcanistas, por ejemplo, Douglas y Hathaway, creían que las matemáticas también deberían seguir la lógica, mientras que otros, por ejemplo, el concepto de la axiomatización de las matemáticas de Fernando y Lucien, creían que las matemáticas consistían en símbolos puros y no tenían un contenido sustancial, y mientras como dos teorías matemáticas no eran contradictorias entre sí, siempre se podían realizar estudios sobre ambas. Mientras tanto, todavía había algunas otras tendencias. Por supuesto, era muy difícil saber cuál era correcto y cuál no. Todos ellos podrían facilitar el desarrollo de las matemáticas, aunque en diferentes grados. Parece que no nos ha asustado la paradoja. Los arcanistas están llenos de pasión para resolver el problema. Lucien sonrió. Sus alumnos se quedaron un poco sin habla. La forma en que su maestro estaba hablando era como si no fuera él quien presentara la paradoja. Lucien hojeó el diario y vio el artículo de Bergner sobre la conjetura de Goldbach. Bergner admitió que la conjetura no se podía probar por el momento, pero se podía abordar paso a paso. Esto se podría hacer primero demostrando que los números pares se pueden escribir en la suma del producto de m números primos y el producto de n números primos. En otras palabras, primero tenían que demostrar m más n, y cuando pudieran reducir m y n a 1, el problema estaría resuelto. Señor, le han dado a su conjetura un nombre interesante, 1 más primero. Pero el señor Bergner todavía está en camino de demostrar 9 más noveno. Heidi sonrió. Pero señor, no lo ha resuelto, ¿verdad? ¿Nos lanzó la conjetura a propósito? No, Lucien negó con la cabeza, sintiéndose divertido. Esperaba que Nature publicaría muchos artículos sobre la prueba de m más n en los años siguientes, y esperaba que unas décadas más tarde, alguien pudiera llegar a 1 más 2. Después de que terminaron su discusión sobre las últimas revistas, cuando Lucien estaba a punto de regresar a su propia oficina, Heidi preguntó: Señor, escuché que el reino llevará a cabo un festival de música rentacto, y su ópera de Valkyrie estará en la ceremonia de apertura. Debería ser, si todo va bien. Los ojos de estos estudiantes se iluminaron mientras esperaban esta ópera. En los últimos años, Lucien había dedicado gran parte de su esfuerzo al estudio de la magia y los arcanos, por lo que solo produjo algunas piezas cortas para piano y piezas de música ligera, lo que decepcionó bastante a sus fans. Se decía que la ópera era de los años de esfuerzo de Lucien, por lo que debía ser perfecta y se convertiría en un clásico. Spring no fue uno de ellos. Curvó los labios porque no entendía su pasión. No tenía una preferencia específica por la música. Más tarde, Lucien regresó a su propia oficina y comenzó a mirar el rollo de pergamino que tenía frente a él. Después de un rato, finalmente tomó su pluma y la sumergió en la botella de tinta. Luego escribió un título: Determinismo, libre albedrío y la fuente de la magia. Aunque el título se parecía al famoso artículo de Schrödinger titulado Indeterminismo y libre albedrío, el contenido solo era similar en un grado muy limitado. Después de analizar la contradicción inherente del determinismo, Lucien introdujo la autoconciencia y dirigió la discusión a la relación entre el efecto del observador y el origen de la magia. Al igual que el modelo del océano en el vacío, no había evidencia teórica de esto. Dado que la conciencia tiene su influencia en las partículas microscópicas, la base material en nuestro mundo parece ser menos firme, por lo que las cosas que nos rodean cambian cuando les agregamos poder espiritual o patrones mágicos correspondientes, y así se producen hechizos mágicos. Por ejemplo, algunos de nuestros hechizos de transformación funcionan en la forma en que reforman nuestros cuerpos en el nivel de partículas microscópicas. La mayoría de los hechizos mágicos que no se lanzan con efectos permanentes tienen una vida útil limitada. En el pasado, creíamos que esto se debía a que los efectos mágicos eran rechazados por naturaleza, pero ahora, prefiero usar el efecto de un observador para explicarlo. Una vez que apareciera el observador, el efecto mágico colapsaría. El cambio en los poderes de la sangre podría provenir de la inestabilidad en el nivel micro, por ejemplo, la transición de los cuantos. Algunas magias requieren grandes cantidades de energía, que exceden nuestro poder espiritual. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene la energía? En algunos hechizos de transformación, se pueden agregar o quitar materiales. En cuanto a la reducción, podemos entenderla en la forma en que la parte reducida del material se almacena temporalmente en el tiempo y espacio creado por la magia y se reanudará una vez que se acabe el tiempo del hechizo. Si bien este proceso de reducción es comprensible, ¿qué pasa con la adición de materiales? ¿Esos materiales adicionales surgen de la nada? Incluso si se forman de esta manera, de acuerdo con la ley de conservación de masa y energía, la energía requerida es grande. Entonces, ¿de dónde viene la energía?
Entonces mi suposición es que cuando lanzamos un hechizo de transformación, lo que obtenemos del entorno no es energía, sino sustancias básicas. ¿Pero de dónde vienen estas sustancias básicas? Tal vez la existencia del mundo real pueda resolver nuestro problema. ¿Pero cómo existe el mundo real? Existe en todos los rincones del universo, lo que significa que los vacíos reales nunca existen. ¿Cuál es la naturaleza del mundo real? ¿Por qué puede aportar sustancias básicas? ¿Se puede describir la meditación como un proceso de aumento de la autoconciencia? En otras palabras, el crecimiento de un hechicero es el proceso de un observador más débil a uno más fuerte. Lucien escribió el periódico hasta el final sin parar. Finalmente, Lucien lo recogió y soltó un suspiro de alivio. Tenía que asegurarse de que el papel fuera lógicamente suficiente y, por lo tanto, tenía que hacer creer a los demás que se inspiró en el modelo del océano en el vacío. Lucien luego dejó el papel y se volvió para preguntarse. Entonces, ¿cómo debería explicar los hechizos de transformación? ¿Cómo funcionan realmente? Por la tarde, después de enviar el documento al departamento administrativo de hechiceros, Lucien regresó al universo atómico y vio a Natasha sentada en el sofá, distraída. Lucien se preguntó por qué ambos estaban hoy tan distraídos. Caminó hacia Natasha y agitó la mano frente a sus ojos. ¿Qué es? Natasha, con su vestido largo púrpura, se despertó de sus pensamientos con un sobresalto. Ella sonrió. Está cerca del Festival de Música Rentato ahora, así que creo que extraño a Alto. Ya veo. A veces yo también lo hago. Lucien sonrió y levantó a Natasha del sofá. Si quieres, vayamos a dar un paseo por Alto ahora mismo. ¿Qué? Natasha estaba un poco sorprendida. ¿Desde cuando Lucien empezó a tomar medidas sin planes? Pero ella aún sonrió y dijo. Está bien. Disfrutaremos de la cena en Alto. No había necesidad de planificar una caminata informal. Capítulo 717. Un día en Alto. Alto en octubre fue como una pieza de fruta encima de un pastel, dulce pero ligeramente fría. La amplia campiña estaba cubierta de campos de cultivo dorados que contrastaban con los árboles amarillos del aval de la ciudad. Juntos, formaron una vista pintoresca. La música, que fue producida por diversos instrumentos musicales, se pudo escuchar desde cierta distancia, lo que agregó la hermosa música de fondo a la imagen. Alto merecía su título, la ciudad de la música. Melzer Black Forest siempre se ve así de oscuro, dijo Natasha. Ella estaba de pie junto al río Belén y miraba los árboles al otro lado del agua. El viento otoñal le rozó el pelo largo y púrpura en el aire. El bosque negro estaba lleno de recuerdos de sus primeros años. Había trabajo duro, dolor y alegría en el bosque. Y nunca olvidaría lo que le sucedió una vez. Abetos negros, únicos en el área que rodea la cordillera oscura. Su color puede provenir de la contaminación de una dimensión alternativa específica, dijo Lucien en el tono de un profesor. Natasha estaba divertida. No me importa por qué son negros. Lo que realmente me importa es que una vez fui perseguido por cinocefalías, sufrí fuertes dolores por comer frutas equivocadas, me golpeé la cabeza contra el suelo por parálisis debido al veneno, me apuñalaron en y bajo el abdomen y luego alguien tuvo que ponerme en su espalda para correr por nuestras vidas y... Ella sabía que Lucien quería que se animara. ¿Te persiguieron las cinocefalías? Pensé que nunca habían sido un problema para ti. Lucien estaba bastante interesado. A sus ojos, Natasha debe haber sido una pequeña valquiria desde que era una niña. Natasha frunció los labios. Menos de 10 de ellos, sí, podría clavarlo. Pero el problema era que había cientos de ellos, y uno de ellos incluso podía lanzar hechizos. ¿Qué diablos hiciste para que varias tribus de cinocéfalos te persiguieran? Lucien se rió. Natasha vaciló un poco y agitó el brazo en el aire. No puedo recordar. Pero has estado diciendo que nunca olvidas nada, no todo el tiempo. Simplemente no puedo recordar. Charlando alegremente, en ese momento, Natasha se detuvo y señaló la orilla del río donde se amontonaba mucha basura. ¿Es este el lugar donde excavó su primer balde de dinero? Sí, muchas gracias a la princesa que dejó caer el velo Nightingale que me ayudó a dar el primer paso fuera del barrio bajo. Lucien vio las pilas de basura y se emocionó un poco. Sobre los montones de basura, un par de pobres soportaban el hedor para buscar cualquier cosa que todavía pudiera valer algo. En la orilla del río había un hombre fornido que los supervisaba con los brazos cruzados. Incluso en octubre, solo llevaba un abrigo marrón delgado. Natasha suspiró, este lugar todavía está bajo el control de los gánsteres. Nuevos gánsteres después de Aaron Khan. Lucien no se sorprendió. El nacimiento de una nueva banda no fue una sorpresa en Alto.
Solo era cuestión de tiempo. El hombre fornido se fijó en Lucien y Natasha. Estaba a punto de advertirles y hacer que se fueran, pero se volvió para mirar hacia otro lado después de ver la ropa elegante que llevaban. A sus ojos, podrían ser nobles, por lo que tenía que tener cuidado. Para su gran alivio, la pareja no hizo más que seguir caminando hacia la puerta de la zona del mercado. Era la hora de la merienda y los guardias que estaban junto a la puerta se sentían muy fatigados. Después de echar un vistazo a Lucien y Natasha, quienes habían cambiado levemente su apariencia, uno de los guardias hizo un gesto con la mano y los dejó entrar porque ambos se veían bastante decentes. La zona del mercado seguía siendo el mismo tipo de actividad, y la lengua común en acento alto y cómo la gente se vestía instantáneamente los hizo recordar sus primeros recuerdos. Se siente como si nunca nos hubiéramos ido de aquí, dijo Natasha. Muchas veces había atravesado la puerta y había venido al mercado con un velo para encontrar artilugios interesantes, por lo que estaba muy familiarizada con este lugar. Lucien asintió y luego respiró hondo. El aire mezclado con el olor a barbacoa, una variedad de especias, tintes, tabaco, licor y hedor lo llevaron al principio cuando tuvo que doblar la espalda para alimentarse. Una vez fui obrero aquí, señaló Lucien a una de las tiendas y dijo, pero no era lo suficientemente fuerte. Un solo saco de arena podría hacerme caer al suelo. Natasha sonrió y escuchó. De vez en cuando, señalaba una tienda y decía, esta tienda de abarrotes tiene como 50 años. Cuando la visité por primera vez, era el abuelo quien estaba a cargo del lugar, pero ahora parece que el nieto se ha hecho cargo. El dueño de ese lugar me reconoció cuando estaba comprando un heptacordio allí, y casi se desmaya. Lucien también compartió su experiencia. En esta calle, John y yo les dimos una buena lección a los gánsteres, eso fue el primer paso para que Lucien comenzara a aceptar el mundo. Los transeúntes notaron que la pareja vestía ropa elegante caminando por el mercado, pero a Lucien y Natasha no les importó. Lucien y Natasha salieron del mercado y entraron en el distrito administrativo. La calle empezó a volverse más tranquila. Solo algunos músicos callejeros y bardos tocaban música maravillosa y relajante. Serenata para cuerdas en sol mayor, Moonlight, el segundo movimiento de New Country Simone, Pathetique, For Sylvia y mientras Natasha escuchaba las piezas musicales, le disparaban muchos de sus recuerdos. Le dijo a Lucien. Dejaste Alto hace mucho tiempo, pero la gente todavía recuerda tus obras musicales. Son clásicas. Escucha, tu marcha también se está reproduciendo, dijo Lucien. Natasha estaba bastante orgullosa, pero también dijo. Si lo comparamos con hace unos años, tengo que decir que tus piezas musicales son menos populares ahora. Hay muchas piezas nuevas que están saliendo. Ambos prestaron mucha atención al desarrollo de la música en alto, por lo que estaban familiarizados con las nuevas obras musicales. Es bueno. Las cosas siempre están en desarrollo y progresando. Si no salen nuevas piezas, la música de alto estará muerta. Afortunadamente, no lo está. A Lucien no le importó. Natasha y Lucien llegaron a un restaurante donde frente a la puerta había un músico callejero tocando Pathetique. Fue un gran desafío para la mayoría de los músicos, pero él era muy bueno tocándolo. Mucha gente se estaba reuniendo porque podía apreciar sus habilidades y talento. La primera parte de la música se tocó muy bien, ya que la depresión, el dolor y la tragedia se presentaron en su totalidad, y el último movimiento fue aún mejor. Las exquisitas habilidades se habían apoderado por completo de los oyentes. Siguieron fuertes aplausos. El joven pianista se sorprendió un poco por los aplausos. Estaba sentado detrás del piano, luciendo un poco perdido. Era de un pueblo pequeño y llegó a Alto hace unos meses. Tenía talento y había estado practicando muy duro desde que era niño. Sin embargo, las cosas que había vivido en los últimos meses habían comenzado a hacerle dudar de sí mismo, y la pobreza que sufría lo había obligado a aceptar ese trabajo jugando frente al restaurante. La cálida ronda de aplausos estuvo totalmente fuera de sus expectativas. Bien. Hay verdaderos sentimientos en ello, no solo mostrar habilidades y jugar. Natasha también aplaudió y sacó una moneda. Lucien la detuvo sonriendo. ¿Le vas a dar una moneda de reina? Después de alejar la iglesia del sur, el reino de Olm también estaba acuñando nuevas monedas. Una moneda de reina era igual a un tale, pero tenía el retrato de la reina en ella. Natasha estaba un poco avergonzada. No me di cuenta. ¿Tienes un tale? Lucien tomó la moneda y le dio un golpe suave. La moneda de la reina se convirtió instantáneamente en un tale. Los jóvenes jugadores comenzaron a inclinarse ante los oyentes para mostrar su agradecimiento.
En este momento, vio una moneda brillante caer frente a él. ¿Un tale? Él estaba sorprendido. Eso fue demasiado generoso. Una voz suave dijo. Tocaste muy bien y había tus sentimientos en ello. Tus sentimientos convirtieron esta pieza musical en tu propia versión. Eso es muy bueno. Pero tu comprensión de la pieza musical y algunas habilidades siguen siendo un poco problemáticas. El joven jugador se mostró muy sorprendido, pero el análisis del señor acertó. Se había sentido molesto por algunos problemas en su forma de tocar, pero no podía encontrar la manera de resolverlos, y las palabras del caballero le habían enseñado una gran lección. Al cabo de un rato, cuando se dio cuenta de lo que acababa de pasar, descubrió que el señor y su esposa se habían ido. Solo podía verlos alejarse por detrás. Quería perseguirlos para darles las gracias, pero el dueño del restaurante todavía lo estaba mirando. Gracias. Dijo en voz alta desde atrás. Un caballero tan profundo y educado debe ser músico. Lucien no miró atrás, pero levantó la mano. ¿Te gusta ser maestra? Natasha sonrió. Lucien dijo. En realidad no se trata de ser un maestro. Fue por agradecimiento. Si no hubiera sido el señor Víctor y su instrucción, no habría tenido tal logro ahora. Entonces, cuando veo a alguien que necesita ayuda, si puedo, les daré un poco de ayuda. Quizás un poco de ayuda es lo último que necesitan para tener éxito. Estoy retribuyendo a la sociedad. Retribuir a la sociedad, Natasha estaba un poco divertida. Ahora habían caminado hasta la Asociación de Músicos en alto y vieron el edificio de forma única, que era conocido por su belleza desequilibrada. A sus ojos, el edificio les parecía el mismo, como si lo hubieran visto ayer. Pero poco después, Natasha negó con la cabeza y miró a su alrededor. Sin embargo, no estoy seguro de si es algo bueno, que Alto no esté cambiando en absoluto. Por el contrario, Rentato está en constante cambio. Rentato se encontraba en su período de desarrollo más rápido, tal como lo esperaba Lucien. La ciudad entera estaba pasando por grandes cambios. Si no consideramos la vida de la gente común, tal vez Alto sea más adecuado para el estilo musical actual, dijo Lucien objetivamente. Tienes razón. No creo que la atmósfera de Rentato realmente encaje con la sinfonía. Creo que debería ser otra cosa. Natasha asintió con seriedad. Diferentes culturas y diferentes edades dan origen a diferentes tipos de música, dijo Lucien con sinceridad. Creía que algún día Rentato incluso produciría música rock. Natasha estaba a punto de decir algo, pero una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Señor Víctor, el señor Víctor estaba saliendo del edificio de la asociación. Rodeado de muchos músicos, se subió al carruaje y se dirigió al salón del Salmo. Lucien vio al señor Víctor subir al carruaje, pero no hizo nada. ¿No quieres conocerlo? Preguntó Natasha. Lucien negó con la cabeza y dijo en voz baja. No es necesario, aparecer frente a él perturbaría su vida pacífica. No fue fácil para Lucien hacer que la iglesia se olvidara de Víctor. Natasha sonrió y cambió de tema. Entonces vayamos al salón de los salmos. Me pregunto quién está jugando allí. Claro, asintió Lucien. El círculo antimagia no le servía de nada a un legendario. Capítulo 718. La persona equivocada. Años más tarde, el salón del Salmo lucía igual de lujoso y magnífico. El estilo arquitectónico era muy diferente al de Rentato. En el pasillo, el camarero estaba dando la bienvenida a los nobles y músicos aquí para el concierto de esta noche. Cuando se acercaba la hora del comienzo del concierto, estaba menos ocupado, por lo que finalmente pudo sentirse un poco aliviado. Para un ciudadano común como él, ser mesero en el Salón del Salmo era una oportunidad única. Si hacía un buen trabajo, podría obtener una mejor oferta de trabajo de un noble o un músico. Por lo tanto, tuvo mucho cuidado con cada palabra que dijo y con cada movimiento que hizo esta noche. Al ver que algunos jóvenes músicos populares se ajustaban las pajaritas y caminaban hacia el backstage, se sintió aún más relajado ahora. Cada semana, había un concierto en el Salm Hall, y rara vez quedaban asientos libres. Sin embargo, las locas y grandiosas ocasiones que una vez vio hace 7 u 8 años nunca volvieron a ocurrir. Hace 7 u 8 años, él era solo un adolescente, pero nunca podría olvidar cómo funciona la música del joven músico enloqueció a toda la ciudad. Se preguntó si la gente de otros países estaba tan loca por la música. Su hermano mayor le decía que a la gente de Alto le encantaba la música porque no tenía nada más que hacer. El camarero pensó para sí mismo. Pero para la gente corriente, ¿qué más podían hacer para entretenerse? De repente, escuchó sonar la campana. Un carruaje de calabazas llegó frente a la puerta.
El camarero se sorprendió al ver un entrenador de calabaza, pero de alguna manera, sintió que estaba bien que un entrenador de calabaza estuviera aquí. Antes de que pudiera pensar mucho, un caballero con smoking negro se bajó del carruaje. Luego ayudó a una dama con un vestido largo y púrpura de bajarse. Señora y señor, ¿estáis aquí para el concierto del señor Francisco? Preguntó el camarero respetuosamente. Sí, por favor. Necesitamos 2 asientos, dijo Lucien con calma. El camarero se dio la vuelta y los condujo al pasillo. Sintió que había olvidado algo importante. Por ejemplo, ¿tenían boletos? Por ejemplo, ¿por qué podrían simplemente pedir 2 asientos frente a la sala de conciertos? ¿Por qué entrenador de calabaza? A Natasha le divirtió cómo Lucien la llevó aquí. Lucien se frotó la barbilla. ¿No sientes que es como un cuento de hadas? Luego se volvió para mirar el salón del Salmo y suspiró. De hecho, estoy más familiarizado con el escenario que con los asientos del público. Nunca actué aquí. Natasha también se sintió un poco arrepentida. Como princesa, no podía. El camarero encontró 2 sillones y los puso en la última fila. A los músicos sentados en la última fila no les importó. Tan pronto como Lucien y Natasha se sentaron, comenzó el concierto. El músico de esta noche era el señor Francisco. Esta noche llevaba un elegante smoking negro. Primero hizo una reverencia a los asientos VIP y luego al resto de la audiencia. Tenía la nariz recta, los labios finos y los pómulos un poco altos. Tenía el aspecto muy típico de la gente del Sacro Imperio Ilz. Y todavía era bastante joven. Yo siempre estuve ahí. Mira, ese es el señor Víctor, el señor Otello, Franci, dijo Natasha. Lucien también reconoció a Elena, Grace y Felicia. Sonrió y dijo. Nunca se imaginaron que estaría aquí en el mismo salón con ellos para el mismo concierto. Una vez más, Lucien no tenía planes de encontrarse con ellos. Francisco tomó su batuta. Lucien y Natasha instantáneamente dejaron de charlar y empezaron a disfrutar de la música. Según la lista, se trataba de una pieza sinfónica llamada Crecimiento. A partir de las partituras llenas de sospechas y preguntas, la melodía se fue tornando cada vez más alegre, lo que presentó al público una imagen de juventud y amor. En la melodía, todos los oyentes revisaron su infancia, adolescencia y primer amor, y luego las partituras y los instrumentos musicales comenzaron a tornarse más nítidos e intensos. A medida que aumentaba el tono, la música era como una tormenta que arrastró a todos los oyentes a sus recuerdos más deprimentes y dolorosos. Sin embargo, después de la tormenta, el cielo se volvió más claro y azul, y el sol se volvió aún más brillante. Le estaba diciendo a la audiencia que el dolor y los sufrimientos finalmente desaparecerían, y la vida de uno solo podría enriquecerse con estos sufrimientos y dolor. Cuando la vida pacífica llegó a su límite, el toque de flauta fue reemplazado por la marcha confiada, indicando el próximo desafío. Muy bien, pero diferente a una sinfonía tradicional, aplaudió y comentó Natasha. Lucien sonrió. Una rama así en la sinfonía de alto finalmente había surgido. Sinfonía de un solo movimiento. Es más como un poema. Si bien la sinfonía tradicional valora la estructura, es libre y se centra en su idea central, el músico sentado frente a ellos escuchó su conversación y se dio la vuelta. ¿No conocen el poema sinfónico? El señor Francisco lo creó. ¿Vosotros dos acaban de venir de otro lado? Este es el tema musical más acalorado en alto recientemente. Lucien y Natasha intercambiaron una mirada entre ellos, y ambos negaron con la cabeza. Lucien siempre estaba ocupado estudiando arcanos y magia, y Natasha seguía enfocándose en las cosas del reino y mejorando a sí misma como caballero. Aunque siguieron el desarrollo de la música en alto, no siempre conocieron la información más actualizada. El músico continuó. Pero aunque no sabe mucho sobre poemas sinfónicos, señor, su comentario fue muy acertado. Es obvio que tiene un buen conocimiento de la música. ¿Puedo preguntarle si es un músico de otro país? No soy miembro de ninguna asociación de músicos. Simplemente, amo la música, dijo Lucien de manera bastante ambigua. Una persona muerta no sería miembro de la asociación de músicos de alto. El músico no insistió en preguntar. El músico les explicó el poema sinfónico y al señor Francisco durante el recreo. Es un músico de Loli e Ilz Empire, y fue alumno del señor Christopher durante 2 años. Recientemente, es conocido por su apasionada interpretación del piano y su audaz innovación. La sinfonía que acaba de escuchar se llama Grout. Parecía que el señor Christopher tenía otro estudiante después de la muerte de Silvia, lo cual fue una buena noticia tanto para Lucien como para Natasha. Es muy talentoso, seguro.
Lo has escuchado tocar. Es una obra maestra. Después de la muerte del señor Evans, la gente en otros países dijo que la música en alto moriría gradualmente, pero ahora, deberían darse cuenta de que están equivocados. La música de alto está en su sangre. En el ambiente de toda la ciudad, con todos los legados que dejaron todos los maestros, siempre saldrán grandes músicos nuevos. El señor Francisco es un ejemplo. El músico estaba un poco emocionado. Sus ojos brillaban mientras miraba a Lucien y Natasha, esperando su apoyo. Lucien sonrió. Dijo en un tono solemne y casual. Eso es correcto. Sí. Natasha asintió. Después del concierto, cuando el músico se dio la vuelta nuevamente para hablar con la noble pareja, se dio cuenta de que se habían ido. Solo quedaron 2 sillones vacíos. ¿Desde cuando el Salón del Salmo aceptó agregar asientos? De alguna manera, comenzó a sentirse un poco espeluznante. Y de alguna manera, se dio cuenta de que la noble pareja le parecía un poco familiar. Empezó a pensar mucho. En Ratacía Palace, Paradise Corridor. De pie detrás de la ventana en forma de arco, Lucien y Natasha disfrutaron juntos del resplandor del atardecer mientras el jardín se teñía de rojo. Los 24 enormes espejos reflejaban la vista como un sueño. Natasha le contó a Lucien las historias que una vez le sucedieron aquí. Era conocida por su fuerza física cuando era joven, y una vez estuvo a punto de destruir este lugar. Ya disfrutamos de la cena. Es el atardecer. Es hora de volver ahora. Qué lindo paseo, dijo Natasha mientras estiraba los brazos. Lucien asintió y miró hacia el otro extremo del palacio. Ni siquiera sé quién es el gran duque actual. ¿No está siendo bastante discreto en la familia? Nunca se le ocurrió que podría ascender al trono, pero creo que esto es solo temporal. Nuestros hijos, nietos y sus descendientes finalmente regresarán al trono, dijo Natasha con confianza. Después de dejar el palacio Ratacía, Lucien y Natasha se dirigieron hacia la muralla de la ciudad. En este momento, una persona con una túnica roja salió de la mansión noble cercana. Era su conocido, Gosset. Como estaban listos para irse, Lucien y Natasha solo cambiaron ligeramente su apariencia y no ocultaron su aire. Gosset los vio, y sus ojos se abrieron de repente. Lucien Evans, Natasha Violet. Gosset sintió que su cuerpo estaba totalmente entumecido y no podía respirar. Quería huir, pero no pudo. Quería lanzar hechizos divinos, pero no pudo. Sus piernas temblaban incontrolablemente. De repente, vio que Lucien se volvía y lo miraba sonriendo. Sus pupilas negras eran tan profundas como un lago. El sudor frío cubría su frente. Después de mucho tiempo, cuando Lucien y Natasha desaparecieron de su vista, finalmente pudo respirar de nuevo. Gosset se apresuró a contactar con Philibert, el gran cardenal. Su excelencia, acabo de encontrarme con Lucien Evans y Natasha Violet. Aún podemos atraparlos si activamos los círculos de defensa. No fue hasta que comenzó a hablar de nuevo que se dio cuenta de que su voz se había vuelto completamente seca y ronca, como si no hubiera hablado durante 100 años. Philibert ya estaba asombrado y pronto encontró a Lucien y Natasha usando el círculo divino. Caminaban lentamente hacia la muralla de la ciudad. Frente a ellos, había un universo ilimitado. Entonces los ojos de Philibert se entrecerraron levemente y le dijo a Gosset con seriedad. Te has equivocado de persona. Capítulo 719 modelo. El clima era fresco y refrescante, y el cielo estaba alto con grandes nubes. Esa fue exactamente la vista del mes de oro en Allen. Es por eso que amo más a October en Allen. Thompson, un miembro del comité de asuntos, se paró junto a la ventana con su taza de té en sus manos mientras apreciaba el paisaje exterior. Mientras comentaba, se dio la vuelta y se empujó las gafas con bordes dorados de la nariz, antes de preguntarle a Condon, su alumno. Entraste sin pedirme permiso después de que solo tocara una puerta. ¿Hay algo urgente? Thompson había sido amable con sus amigos, estudiantes y subordinados y se preocupaba poco por los protocolos. Por lo tanto, no culpó demasiado a Condon por irrumpir. Mientras hablaban, cerró el informe de la misión sobre el escritorio. Esa era una regla del comité de asuntos. Aquellos que no deberían verlo, no deben verlo aunque sean sus alumnos. Este informe de misión fue exactamente el presentado por Katrina. Debido a que había investigado claramente el caso de adoración a los demonios, el informe no recibió mucha atención en la zona de tareas. El hechicero de rango superior que supervisaba la zona de tareas lo examinó y creyó que el caso ya era evidente. Determinó que la misión de Katrina se había cumplido. Naturalmente, su informe fue a la sala de archivos.
Thompson, sin embargo, prestó mucha más atención al caso de la adoración a los demonios, porque tenía algo similar a los varios casos en Rentacto, Cocus y el norte de donde se invocaba o adoraba a los demonios primigenios y, sin embargo, era fundamentalmente diferente. Por lo tanto, después de terminar su trabajo, recuperó el informe y se preparó para analizarlo cuidadosamente, viendo si algún Demon Lord también había comenzado a desarrollar el poder de la fe. Más importante aún, quería averiguar si el incidente fue independiente, o si era parte de la serie de casos que tuvieron lugar dentro de la jurisdicción del Congreso de Magia para poder encontrar al pájaro de la muerte detrás de la cortina. Fue una pena que no viera nada más que el hecho de que un gran caballero aumentó su fuerza adorando a los demonios del infierno. Sin embargo, algunos de los detalles son demasiado casuales. Las personas involucradas ya están muertas, y ha pasado mucho tiempo. Apenas es posible continuar la investigación. No es como si pudiera ir al abismo para preguntarle al Demogorgón de la oscuridad si ni el vizconde André lo adoró, ni capturó a Nicole, la tormenta de la muerte, para dejarle confesar por qué reclutó al vizconde André como su alumno, ¿verdad? Thompson puso su mano derecha sobre el informe y lo golpeó suavemente. Condon, que estaba en su lado opuesto, era un joven alto y delgado. Tenía las mejillas hundidas y la piel quemada enrojecida como si hubiera tomado demasiado sol. También había un monóculo de moda en su ojo derecho. Se disculpó rápidamente, lo siento, maestro. Después de que llamé, la puerta se abrió con un hueco. Pensé que era un indicio de que me estaba pidiendo que entrara. Thompson conocía muy bien la impaciencia y honestidad de su estudiante. Preguntó confundido. ¿La puerta se abrió sola? ¿Olvidé cerrarla? No lo sé. Bueno, me encontré con Alferris en el pasillo. Parecía satisfecho. Condon de repente recordó algo más. Thompson hizo una mueca de pesar. Déjalo en paz, ¿puedo ayudarte con algo? Hace un tiempo, hizo una apuesta con Alferris, pensando que era imposible que se dejara engañar por la ilusión de Alferris ya que estaba cerca del noveno círculo, particularmente en la torre mágica de Ain. Por lo tanto, si Alferris pudiera llevarse cualquier artículo de su oficina sin la ayuda de nadie, abriría la tesorería y permitiría que el dragón recogiera muchas gemas. Parecía que ya había fallado en la apuesta. Sin embargo, no parecía del todo malo. Por lo menos, ya no tenía que estar alerta todo el tiempo. Maestro, el señor Evans ha presentado un artículo titulado Determinismo, Libre Albedrío y la Fuente de la Magia, en el que construyó un modelo sobre la esencia de la magia. Aunque quedan muchas preguntas sin respuesta, como por qué los patrones mágicos podrían ayudarnos a comunicarse con la verdad del mundo y cuál es el mecanismo detrás de ellos, el papel de hecho ha abierto una nueva puerta para nuestros estudios sobre la magia y los poderes sobrenaturales. Después de que alguien descubrió el papel en la biblioteca hoy por accidente, inmediatamente se convirtió en un éxito. Condon parecía excitado. Además de su carácter impaciente, hablaba tan rápido como una tormenta y Thompson apenas podía entender lo que decía. Espera, espera, espera. Dame el papel primero. Para un arcanista de rango superior, leer un artículo era mucho más fácil que escuchar la narración emocionada. Tomando el papel que Condon pidió prestado, Thompson miró la fecha. Dijo con sorpresa y alivio. ¿Fue enviado hace 3 días? No es de extrañar que no se haya publicado en Arcana o Magic. En términos generales, ninguna revista rechazaría el artículo de un gran arcanista siempre que tuviera algún valor. Incluso competirían por esos papeles. Sin embargo, las obras de Lucien se publicaron casi exclusivamente sobre arcana, naturaleza y elementos, aunque a veces escribía para el Monthly Journal for General Arcanis cuando se le pedía. No había forma de que Arcana abandonara un artículo tan importante, y dado que se trataba de la esencia de la magia, Magic tampoco permitiría que otras personas lo publicaran fácilmente. Siguió leyendo y frunció el ceño al ver la parte al comienzo del artículo. Parecía que el determinismo estaba realmente en peligro. Sin embargo, a medida que avanzaba la narración de Lucien, sus cejas se relajaron de nuevo. Se empujaba las gafas de vez en cuando y comentaba en voz baja. El efecto del observador no es del todo absurdo, la inestabilidad de la base material, eso es nuevo, pero si es cierto, todo se comporta de manera tan normal cuando la magia y los poderes sobrenaturales son no involucrado. ¿Debería atribuirse a la misteriosa transición entre la escala microscópica y la escala macroscópica? Lucien también había pensado en eso, observadores débiles y observadores fuertes. Su atención estaba completamente en el papel.
Aunque el artículo no había sido confirmado por ningún experimento o fenómeno, y el efecto del observador fue rechazado por la corriente principal del Congreso, era lógicamente coherente y parecía legítimo. A Condon no le sorprendió la reacción de su maestro. Cogió una pluma y escribió las preguntas y opiniones de su profesor en una hoja de papel. ¿La energía que repone el poder espiritual proviene de la verdad del mundo? ¿La materia adicional causada por la magia proviene de la verdad del mundo? En su sospecha, Thompson recordó algo. Se apresuró a darse la vuelta y sacar un número de elementos de su estantería. Luego, sosteniendo sus lentes, dijo en estado de shock. Sí. A los arcanistas que leyeron el periódico se les recordó el océano de un estado de energía negativa. Da la casualidad de que resolvió algunas preguntas críticas en el artículo del señor Evans sobre la esencia de la magia. Los oídos de Condon estaban lo suficientemente agudos como para captar el murmullo de su maestro. Dijo emocionado. Los dos están conectados. Uno se centra en la fuente de energía mágica, y el otro ofrece una hipótesis sobre la esencia de la magia. Juntos, han establecido un sistema mágico completo. Cuando dijo un sistema mágico, no se refería a un sistema de hechizos. Me temo que este es el primer modelo legítimo sobre la esencia de la magia, no, de todos los poderes sobrenaturales, que tiene apoyo teórico. Thompson también se emocionó. En la historia de la magia, los primeros hechiceros ya habían preguntado qué era la magia en esencia y propusieron sus propias respuestas, como el sistema de 4 elementos, a saber, tierra, fuego, viento y agua. Los antiguos hechiceros establecieron una pieza de especulación sobre la fundación del mundo, donde creían que había planos de energía hechos puramente de los mismos elementos. Dichos planos habían sido nombrados país de fuego, océano de agua, etc. Sus respuestas también incluían el sistema de raíces, que creía que la magia tenía una raíz, que era parte de la verdad del mundo. Tal visión de la magia había estado afectando a generaciones de hechiceros incluso hasta el día de hoy, como podría ser confirmado por el término como elemento fuego. Sin embargo, debido a la falta de exploración de los antiguos hechiceros, sus visiones de la magia eran puramente imaginarias y no tenían ninguna referencia teórica. Era más una fantasía que un modelo definido con arcanos. Durante el apogeo del Imperio Mágico, los hechiceros prestaron más atención a la investigación y aplicación regulares. Nadie se molestó en considerar la esencia de la magia. Todo lo que necesitaban saber era que el poder espiritual era el requisito previo para lanzar hechizos. Por lo tanto, incluso a alguien tan grande como el Rey Sol, Thanos, no se le ocurrió un modelo sobre la esencia de la magia. Tras el Congreso de Magia se prosiguieron los estudios sobre la esencia de la magia. Sin embargo, debido a la insuficiencia de otras teorías, se ha avanzado poco. Por lo tanto, Douglas y los otros grandes arcanistas no propusieron su modelo de esencia mágica imprudentemente, en caso de que sus ideas caprichosas afectaran a otros arcanistas. No fue hasta hoy que Thompson finalmente vio un modelo que describía la magia desde la esencia y el origen, y también se basaba en la investigación de vanguardia en el dominio microscópico. Si el modelo era correcto o no, definitivamente era históricamente significativo. Thompson estaba algo en trance. Había vuelto a ser testigo de la historia, lo que sucedió mucho en los últimos 10 años. Condon dijo con entusiasmo. Alguien describió el resultado de los 2 artículos como modelo Evans de la VIP. Es el primer modelo sobre la esencia de la magia. Después de un rato de discusión, Condon se despidió de él, alegando que necesitaba leerlo más detenidamente después de su regreso. Thompson se divirtió un poco al ver a su alumno doblar el papel garabateado y ponerlo dentro de la bolsa mágica con cuidado. Luego, su alumno caminó hacia la puerta. De repente, Thompson se dio cuenta de algo y gritó. ¡Alto! Sin embargo, Condon ya había entrado en el pasillo en este momento. Se dio la vuelta abruptamente, con una niebla surgiendo a su alrededor. Después de que la niebla se disipó, se convirtió en un pequeño dragón de cristal con hermosas escamas. Sacó un helado enorme de su vientre y lo lamió con gran satisfacción. Luego dijo con una voz infantil y regodeadora. Thompson, has perdido. El dragón había llegado cuando estaba considerando preguntas, lo distrajo diciéndole que la puerta no estaba cerrada y Alferris pasó, le dio un papel para cautivarlo, se comportó exactamente como Condon, y solo le quitó el papel garabateado donde su discusión fue grabado. Recordando esas cosas, Thompson tuvo que admitir que Alferris tuvo nuevos avances en la ilusión, pero fue él quien sufrió pérdidas. Al ver a Alferris con una cara espantosa, Thompson no pudo evitar seguir estudiando el artículo de Lucien. Observadores débiles, observadores fuertes. De repente se quedó atónito.
Pensando en la investigación reciente, pensó, algo con miedo, la acumulación del poder de la fe parece ser la reunión de ondas electromagnéticas especiales, pero en realidad es la reunión de observadores débiles para convertirse en un observador fuerte. Bueno. ¿Cómo verían el periódico los expertos que eran buenos jugando con el poder de la fe? Capítulo 720. Las expectativas de Brock. En el infierno del trueno, la torre mágica de Fernando, mientras él estuviera en Alien y no estuviera ocupado por otras cosas, Lucien comuníquese con su maestro sobre arcanos y magia una vez a la semana. Cuando entró a la biblioteca de su maestro hoy, descubrió, para su sorpresa, al caballero de la vieja escuela, Brock, que llevaba su peluca blanca. ¿No les disgusta comunicarse con los profesores cara a cara y prefieren las letras? Lucien pensó en secreto para sí mismo. Antes de que Lucien lo saludara, Brock ya se había levantado las gafas y había sonreído. Su artículo sobre la fuente de la magia ha sido un éxito en Alien en los últimos días. También me ha inspirado mucho. Felicitaciones por proponer el primer modelo oficial sobre la esencia de la magia. Fernando se quejó no muy lejos. El efecto observador no es algo bueno. ¿Hará que el mundo sea irreal? Lucien sonrió. La persistencia de su maestro en la objetividad del mundo apenas podía hacer que su maestro pensara muy bien en el efecto observador, sobre todo porque la explicación no tenía ninguna prueba convincente o una deducción meticulosa todavía. No era más que una aterradora profecía que un gran arcanista propuso al azar. Gracias. Para ser honesto, apenas estoy comenzando con eso. Hay muchas partes en el documento que todavía necesitan ser discutidas, y también lo hace el océano de estados de energía negativa, dijo Lucien con sinceridad. Creía que su maestro y el señor Brock también podían decir eso. Luego, intencionalmente cambió de tema. Maestro, señor Brock, ¿de qué estaba hablando? Preferiría no enfrentar el rugido de su maestro si pudiera evitarlo. Me inspiré en su cuantificación del campo electromagnético cuando estudió las radiaciones espontáneas. Además, los trabajos similares de Aniki Sprint sobre electrones también han mostrado un valor notable. Por lo tanto, espero introducir la teoría cuántica en la teoría electromagnética clásica para establecer una teoría cuántica de campos para que los electrones y los fotones puedan estudiarse mejor y pueda descifrarse la esencia de la fuerza electromagnética. Cuando mencionó la esencia de la fuerza electromagnética, el rostro viejo y delgado de Brock parecía brillar. Ese era su mundo cognitivo influyendo inconscientemente en la realidad. Por otro lado, cuando mencionó los estudios en el dominio microscópico, usó con cautela fotones en lugar de ondas electromagnéticas. Era obvio que ahora encontraba mucho más aceptable la dualidad onda-partícula de la luz. No rechazó en absoluto la teoría que hizo que su mundo cognitivo se rompiera y solidificara al principio. En cambio, estaba lleno de impulso para estudiarlo. Fernando, cuyo cabello parecía estar siempre desordenado, agregó de mal humor. Luego, me arrastró a sus estudios para resolver sus problemas, ignorando por completo que estaba ocupado estudiando la razón por la cual el reactor perdió el control y las teorías sobre los débiles. ¿Interacción? Interacción débil había sido nombrada por Fernando en referencia a interacción fuerte, la fuerza nuclear que proponían Lucien y Atawai. Parecía reacio y renuente, pero sus ojos rojos brillaban. Lucien se rió en secreto al respecto. Si su maestro no estaba dispuesto a hacerlo, nadie podía ni se atrevía a obligarlo a estudiar la teoría cuántica de campos. Parecía que se divertía y estaba apasionado y motivado para establecer ese sistema. Pero claro, Lucien sabía muy bien que el establecimiento de la teoría cuántica de campos pasaría por un largo y difícil proceso desde la segunda cuantificación debido a los inevitables problemas que acechaban en el cálculo ahora mismo, como la infinita grandeza provocada por la divergencia, que debía resolverse mediante nuevos enfoques matemáticos. Además, era solo uno de los problemas obvios. Después de estudios recientes, básicamente hemos establecido una teoría de campo cuántica general, pero es tan defectuosa que planeamos publicarla con anticipación para que más arcanistas puedan discutirla. La encantadora y pensativa respuesta de Brock estuvo dentro de las expectativas de Lucien. Es genial que hayas venido. Hay algunas preguntas que me gustaría discutir contigo. Envió una invitación directamente. La expresión de Fernando se derrumbó ligeramente. Maldijo en voz baja, maldito infinito. Lucien no lo rechazó. Siempre estaba feliz de unirse a tales discusiones arcanas, lo que podría ayudarlo a transformar el conocimiento dentro de su biblioteca espiritual en el conocimiento que él mismo comprendió. Lucien se hizo cargo de su manuscrito, lo hojeó rápidamente y preguntó: ¿No es una teoría de campo cuántica relativista?
Ese es el plan futuro. Ahora, estamos enfocados en resolver los problemas generales. Si está interesado, podemos discutir más a menudo. Brown no lo mantuvo en secreto. La discusión que dijo era claramente una que implicaba el derecho de paternidad. Parecía que su maestro no invitó al señor presidente a unirse a la discusión. Quizás porque estaba preocupado por la relación entre el señor Brock y él. Lucien concluyó. Sin embargo, el señor Brown no se equivocó en que la investigación debe realizarse paso a paso. Douglas está demasiado ocupado preparándose para sus saltos espaciales súper remotos y trabajando en sus propios proyectos para prestar atención a más campos. De lo contrario, estaría feliz de unirse a nuestro trabajo. Pero ahora mismo, descubrir un planeta puede ser más importante que viviendo para él, y dijo Fernando, como si supiera lo que estaba en la mente de Lucien, sin importarle en absoluto que Brock estuviera junto a ellos. Lucien había estudiado los problemas antes. Por lo tanto, se unió con éxito a la discusión de Fernando y Brock y propuso muchas ideas interesantes. Fernando y Brock no se sorprendieron. Nunca creerían que Lucien, quien propuso primero la cuantificación del campo electromagnético, nunca hubiera hecho ninguna investigación al respecto. El tiempo pasó rápido mientras discutían. Al final, Brock se puso de pie satisfecho y recogió su bastón. Si bien el problema más crítico aún permanece ante nosotros como la santa verdad, finalmente hemos logrado algunos avances. Fernando, publiquemos el artículo antes de fin de mes y dejemos que más arcanistas lo vean. Con suerte, pueden llegar a ideas más creativas e ideas útiles. Después de la comunicación anterior, entendió que Lucien tampoco tenía soluciones para los pocos problemas primarios. Por supuesto, ya estaba preparado para que tales acertijos difíciles no se resolvieran en años. Había pasado por muchos casos similares. No creo que haya más de 100 arcanistas en el Congreso que puedan entender y estén interesados en la teoría cuántica de campos, y Fernando siempre había sido famoso por su lengua viciosa. Quizás prefieren el océano del estado de energía negativa y la fuente de magia causada por las extrañas características de las partículas microscópicas. Eso encaja con todas sus fantasías. Océano de estado de energía negativa. Eso es realmente un poco irreal. Es difícil para mí imaginar que estoy viviendo dentro de un océano de partículas de energía negativa, pero no puedo sentirlo en absoluto, pero no es del todo imposible. Jeje. Tal vez las aspiradoras son verdaderamente no vacío, comentó. Lucien, ¿cuál es tu opinión sobre el océano del estado de energía negativa? Resuelve la energía y la materia en tu diseño mágico. De hecho, creo lo contrario, respondió Lucien con cautela. Brock estaba claramente interesado. ¿Tienes otras ideas? No se trata de la verdad del mundo que no podemos estudiar todavía, ¿verdad? Mis ideas se basan en el principio de incertidumbre. Señor Brock, ¿recuerda el breve y enorme aumento y caída de energía que describí en mi artículo? Lucien admitió honestamente su dirección de estudios, lo que no se podía ocultar a su maestro. ¿Fluctuación de vacío? Como esperaba, Fernando simplemente le preguntó. Después de una breve pausa, Brock recordó de qué se trataba. Debido a que el tiempo y la energía son un par de valores que se ajustan al principio de incertidumbre, cuanto más cierto es el tiempo, más incierta será la energía, en un rango de tiempo muy corto, debido al principio de incertidumbre, una enorme energía fluirá y desaparecerá repentinamente incluso en el vacío. En promedio, todavía está de acuerdo con la ley de conservación y apenas se puede percibir. Era incluso más irreal que el océano del estado de energía negativa. Las mareas de energía subían y bajaban alrededor de la gente todo el tiempo, pero ninguno de ellos sintió nada ni se vio afectado. Puede describirse como un océano de energía inestable. Lucien lo comparó con el océano del estado de energía negativa para que pudiera entenderse más fácilmente. Fernando nunca se opuso al principio de incertidumbre. Lo que objetó fue la proposición de Lucien sobre las cualidades intrínsecas de la materia que implicaba. Por lo tanto, en lugar de rugir ante el océano de energía que sube y baja, dijo con cuidado. También puede explicar la fuente de energía. Además, tiene algo que ver con la teoría de campo en la que estamos trabajando. Creo que si trabajamos en ello, crearemos un nuevo modelo que contiene antipartículas. En nuestros estudios, la intensidad del campo eléctrico y la intensidad del campo magnético son un par de valores que se ajustan al principio de incertidumbre, lo que significa que no pueden ser cero al mismo tiempo. Entonces, las fluctuaciones electromagnéticas ocurren a nuestro alrededor durante todo el tiempo. El tiempo también. Brock recordó sus estudios recientes. Lucien asintió con la cabeza.
Teóricamente, sí. Brown dijo a la vez solemne y emocionada. Quizás podamos idear un experimento para observar tales fluctuaciones electromagnéticas. Si es cierto, las aspiradoras serán realmente maravillosas. Después de irse emocionado, Fernando finalmente le dijo a Lucien. No creo que hayas dicho todo lo que querías decir en la discusión anterior, ¿verdad? ¿Has visto a través de mí otra vez? Lucien sonrió. Se trata principalmente de la definición de materia. Ya que consideramos el campo electromagnético como un asunto hace mucho tiempo, ¿por qué no podemos dar un paso más? Quizás el campo es una forma fundamental de materia, déjame pensarlo. Fernando se pellizcó la frente. Al ver que su maestro estaba cansado, Lucien se despidió de él. En ese momento, Fernando dijo con rigor. El efecto observador no es una teoría decente. Será mejor que no te vuelvas adicto. Luego, después de un breve silencio, dijo. Sin embargo, sus especulaciones sobre la inestabilidad de la base material, sobre la fuente de energía y materia, y sobre el océano fluctuante de energía en el vacío son áreas importantes de investigación. Lucien se divirtió de inmediato. Maestro, podría haber sido más sencillo si quisiera halagarme. Observadores débiles, el océano de estado de energía negativa, dentro de la ciudad santa, Benedicto III comentó en voz baja mientras miraba la puesta de sol por la ventana. Fin del capítulo.